Ay, perdón, es que estamos justo a punto de grabar, y siguen pasando las cosas. Y es que, pues, tú sabes, yo sé que hay que abrir turno y empezar a calentar la cafetera y empezar a hacer la avena para el brunch, pero tú sabes, nos dan trabajo, estamos literalmente justo a punto de grabar y nos siguen dando contenido. ¿De qué estamos hablando? De eso vamos a hablar la hora que esté puesto para el problema. El 390 trae a ustedes por el mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que te recuerda que si tienes mal internet en tu casa, un negocio es culpa tuya porque no te has cambiado al mejor y más confiable internet de Puerto Rico, el internet de aeronetpr.com, que te recuerda que son una compañía netamente puertorriqueña que ya por más de 25 años está sirviendo a todo Puerto Rico, tanto con sus soluciones de negocio para negocios que necesitan el mejor internet posible con los planes Gigabit, los negocios que necesitan unos planes que estén diseñados para ellos, específicamente esos pequeños y medianos negocios que necesitan más velocidad y mejorar su acceso a internet, los planes Gigafaster y los planes para el hogar que incluye los Aerofiber donde hay fibra óptica y los HomeFi para todo Puerto Rico. No me crean a mí, cámbiate ahora mismo llamando al 787-273-4143, 273-4143 o visita aeronetpr.com. Y de hecho, historia de la vida real, esta semana tuve que llamar a servicio al cliente por un temita y me resolvieron en medio de nada. Cuestión de que me contestaron el teléfono en 5 minutos y a la media hora ya en mi email tenía el asunto resuelto, porque así son en la mejor compañía de internet de Puerto Rico, aeronetpr.com, los presentadores de Puestos para el Problema. Uy, qué bueno, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a este episodio. Y digo buenos días porque estamos grabando temprano, sábado. Sabadito. En parte, pues, porque los Cangrejeros de Santurce decidieron papelonear el viernes. Tienes que superarlo. No lo voy a superar, pero hablamos de eso ya mismo. Y pues hay gente que también se levantó temprano hoy. Qué raro, porque nunca se levanta temprano. O sea, recibieron un tuit. ¿A qué hora fue que lo puso él? No, para él es temprano. Por eso. Para él es temprano. Por eso, recibieron un tuit a las 10:20 de la mañana. Pero déjalo quieto, que vamos a hablar de eso ahora. Tenemos un par de cosas hoy en agenda. Vamos a hablar de la decisión de ayer viernes, el cierre del término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos sobre el asunto de si los tribunales federales pueden emitir injunctions, órdenes que paralicen una acción del gobierno a nivel de todos los Estados Unidos, y que tiene que ver también con el asunto de la ciudadanía americana y la enmienda 14ª a la Constitución de los Estados Unidos. También esta semana la Cámara y el Senado aprobaron unos cambios en la Ley 60. Les contamos de qué se trata. Y también vamos al final a analizar un poco lo que todo el mundo ha estado tocando y que hay hasta un pánico billonario tras la victoria en la primaria demócrata del candidato Zoran Mamdani, que es socialista, musulmán y nacido en África, y que derrotó a Andrew Cuomo. Nosotros hemos hablado un poquito en el programa de radio, pero queremos aprovechar este espacio aquí en el podcast para hablar de lo que ocurrió, de las reacciones y si hay algunas lecciones. Incluso esta mañana vi un thread en Reddit, Reddit Puerto Rico, de quién es el Zoran Mamdani de Puerto Rico, y alguien puso Manuel Natal y estaban dándole downvote ahí, como que Manuel Natal es un mamabicho, Manuel Natal es un huelebicho, así que va con lo que vamos a hablar en el chit chat. Ok. O sea, que yo me llevo el calentón por tú decirle huele bicho a Manuel Natal. Aguántate. No, yo no lo dije. Porque yo jamás le he dicho huele bicho a Manuel Natal. No fui yo, lo dijo el usuario de Reddit Puerto Rico. A ver quién fue. Te voy a decir ahora. Te voy a decir ahora. Digo, Victoria Ciudadana o los victoriosos llevan una semana diciendo que la victoria de Mamdani puede servir de inspiración para Victoria Ciudadana. Ok, seguro. Ok, sí, me acuerdo. Mira, ¿quién es el equivalente a Zoran Mamdani en Puerto Rico? Escribió alguien en Reddit Puerto Rico hace 4 horas. Y ahora mismo el comentario número 4 está en negativo 4. Lo más cercano es Manuel Natal. Y pusieron, fíjate, no le dijeron mamabicho, es verdad. Alguien le puso Tato Charboniel, no sé quién es, le dijo Natal es un asco de persona, papo. O sea que estoy simplemente citando. Mamdani, anoche, después del juego, vi un video, yo no sé, él hizo un video en español que le quedó bastante chévere. Sí. Y era como, entonces estaba la gente como que español dominicano, yo te adopto, todo ese tipo de cosas, nada. Hablando del Mamdani puertorriqueño, pero vamos a hablar de eso ya mismo. Pero antes, tengo saluditos. Okay. Le quiero enviar un saludito a Ricky Talavera, que es un podcastero. Él es como TikTok. Él empezó en TikTok y ahora se movió a YouTube y qué sé yo, y whatever. Él básicamente como que lee las noticias y las explica. A mí me empezó a salir cuando lo hacía TikTok, lo hacía muy bien.
Pero como siempre, ¿verdad? Todos estos muchachos, hay otro por ahí que tiene una página que era de turismo y ahora hace noticias, supuestamente. Okay. Que es un experto en SEO, supuestamente. Anyway. Ya sé que sí, usted sí. Pero no voy a mencionar porque, sí. Un estúpido. Anyway, la cosa es que Ricky Talavera en uno de sus últimos episodios de su canal de YouTube utiliza parte de nuestra cobertura continua del tema de las placas solares para hablar sobre el asunto de los bros. Me doy cuenta cuando estoy viendo, porque aquí no los pone en Twitter, me doy cuenta que cuando está mencionándonos, nos manda caliente, por alguna razón. Y me doy cuenta también cuando estoy viendo el video que él ya había hablado de los Solar Bros en algún momento dado en otro video, así que Talavera, no, en verdad ni lo sabía, no te sigo todo el tiempo, simplemente pues he visto tus videos, shorts y cosas así, pero no había visto que habías hablado del pescadito de los soleros. Pero, importante, ¿verdad? Para contexto de los amigos que nos están viendo, nosotros vamos a seguirle dando seguimiento a este tema. Nos sigue llegando mucha información. Hay cosas que es de tiradera entre competidores, pero nos sigue llegando mucha información sobre este asunto. Obviamente la industria está tratando de comunicar allá afuera de que ¿verdad? Ellos están sólidos, de que ellos quieren seguir para adelante instalando las placas solares, etcétera. Pero en el episodio del martes que viene, la semana que viene, probablemente vamos a seguirle dando seguimiento a este asunto. Así que pendiente a este tema. Y al amigo Ricky, y aprovechando y anunciar que parte del corillo de SolarX Puerto Rico, contrario a lo que hace mucha gente, figuras públicas con años de experiencia. Contrario a lo que hace Manuel Natal, por ejemplo. Manuel Natal, que cuando hablamos de ellos, que se enchisman y se van a otro lado a decir cosas, a tirar indirectas, pues el corillo de SolarX, a través de un intermediario que me conoce, me llamaron ayer que quieren venir para el podcast y están invitados. Así que probablemente hablaremos con uno de ellos en el episodio que sale el miércoles, grabamos el martes. Así que lo tendremos aquí y le preguntaremos las cosas. Igual que si usted tiene preguntas para ese corillo sobre la industria, sobre lo que ellos hacen, nos puede escribir en nuestras redes sociales en el podcast PvP o Puestos para el Problema, o me envían un mensaje directo por Twitter, amigo Jonathan, y vamos a estar dándole ese tema en el episodio extra que sale el miércoles. Sí, y cerrando este chicha a Ricky Talavera, que hizo un comentario específicamente. Miren, este podcast lleva desde el 2016, desde el 2015, de hecho, en sus varias manifestaciones. Si algo nosotros siempre hemos aspirado es a ser transparente, particularmente cuando existe la potencialidad de un conflicto de interés por alguna razón, así sea porque yo no pueda hablar porque yo trabajo en algún medio o lo que sea, o porque Luis, que en su carácter personal o privado o de su empresa tenga algún tipo de relación. En el caso de Luis, que ha sido contratado del gobierno, los contratos son públicos. De hecho, si usted quiere puede buscarlo. Fue Humo Holandia, una cuenta en Twitter, que se encarga de estar haciendo esto todo el tiempo. Le sacaron unos contratos en estos días a Luis. Pues ok, pues están ahí. Es parte de la contratación pública y no sé si es un riesgo, pero es parte del tema, ¿no? De la transparencia que tiene que hacer. Y nosotros siempre como creo que Ricky nos acaba de conocer ahora, nosotros siempre hemos hablado de esto. Y siempre hacemos el disclaimer cuando tenemos que hablar de algún tema o cuando no hablamos de algún tema en particular por las distintas razones, pues lo hacemos. Y siempre lo hemos ido y siempre vamos a seguirlo haciendo, ¿verdad? Así que nada, dicho eso, nosotros, Ricky, por si acaso, a nosotros nos financia este podcast los sobre más de 1,000 suscriptores que tenemos en nuestro Patreon, patreon.com/diagonal puestos por problemas, además de las decenas de auspiciadores privados que muchos de ellos llevan con nosotros desde el 2015, particularmente porque nosotros aspiramos a la transparencia y sabiendo que pues tenemos nuestras propias visiones, nuestros propios prejuicios o no, o relaciones con otras cosas, pues saben que cuando van a escuchar este espacio, lo van a escuchar desde un punto de vista no tan solo opinionado, pero también informado y a la misma vez con research. So, nada, gracias por la pauta. Quería aclararte un poco de lo que dijiste en tu espacio. Y nada, pendientes a lo que vamos a seguir hablando de los soleros. Y aprovechando, porque de nuevo, ¿verdad? El amigo Mabel Natal y el amigo Molandia
Yo soy consultor político, lo soy desde el 2010, fundé mi empresa en el 2010. Obviamente soy popular, en Puerto Rico trabajo con Partido Popular y con candidatos del Partido Popular, pero he trabajado fuera de Puerto Rico, en diversos lugares, en Estados Unidos, en Centroamérica, en Latinoamérica. Soy miembro de la Junta de Directores de la Asociación Internacional de Consultores Políticos y bueno, pues como consultor político, ¿quiénes son mis clientes? Políticos. Políticos. Lo que hace mi empresa 303 Digital, que somos 4 socios, tenemos un departamento de arte, un departamento de programación, un administrador, como 7 empleados entre todas las sumas. No tiene absolutamente nada que ver con lo que hacemos en el podcast Puestos por Problemas, ni con tampoco lo que nos paga Radio Isla 1320. Este podcast se mantiene de sus auspicios, de sus Patreon, y también Radio Isla nos paga, porque tampoco nosotros somos como otra gente que da su hora gratis en la radio a cambio de adelantar los intereses de sus clientes. Y cuando hay algún conflicto, o sea, hablarle a algún cliente mío, yo siempre lo digo antes, lo digo después, y si a veces ha salido temas controversiales o que sea, el primero que me hace la pregunta es Jonathan. Jonathan no cobra absolutamente nada de 303 Digital, excepto que el Patreon a veces pues, se paga por 303 Digital y yo le pago a Jonathan el 15 de cada mes, darle un cheque a Jonathan de lo que se genera el Patreon. Exacto. Punto y se acabó. Así que si simplemente ustedes quieren debatir lo que nosotros decimos los sustantivos, atacando en lo que como yo me gano la vida o como yo he estructurado mis negocios, pues tremendo, pero no va a la sustancia del asunto, que simplemente en este caso tiene que ver con que pues que Sayira Orlán empezó su carrera política en el movimiento de Victoria Ciudadana y es la presidenta de los PR y no sé, porque de verdad todavía les duele y están, Sí, o sea, tienen... Están molestitos. Están como afectados, Sí, afectados. Y adicional a eso, no sé si tú sabías, Jonathan, que yo soy popular. No sé si lo sabías, yo soy popular y no sé si sabías que mi tío es Aníbal Acevedo. Claro. Está bien, qué bueno, pues te lo estoy diciendo ahora. Claro. Mira, hablando, ya que bueno que mencionaste a el Beetlejuice Manuel Natal, o el Madani Boricua, El aparentemente. Beetlejuice, ¿y por qué el Beetlejuice? Bueno, o el barista Manuel Natal, ¿verdad? Ese es su nueva carrera, su nuevo Pero rol. él es barista de verdad. Yo no sé, pero es barista, trabaja en un ¿Sí? sitio de café. ¿Trabaja en un sitio de café? Bueno, es un que sitio- fue, pero está pero un trabajando. sitio bueno. Por lo menos De hecho, no trabaja. estoy diciendo nada malo, un sitio buenísimo, me gusta. Está trabajando y era Los hora. French toast de ahí son buenísimos. Anyway, Ya era hora. Wilton, te pusimos en el rundown Te acabo de taguear, Wilton. un link de un mensaje de Manuel Natal que parece que, obviamente, como iba de camino a su trabajo, Ok. se tuvo que levantar temprano porque los sábados y los domingos hacen brunch en ese lugar. Y digo, si quiere la pauta, pues que me la pague. Ajá. Aquí somos capitalistas. Anyway, la cosa es que... Eran como haciendo San Pedro que nos llevó para allá. Correcto. Ajá. Este es un tweet que puso Manuel Natal respondiendo a un clip que nosotros sacamos del último episodio relacionado al tema de Sayira Orlán, que ya él nos había contestado, a mí particularmente, me había contestado hace 2 semanas atrás, molesto porque nosotros o yo había subrayado, y parte de los amigos que nos siguen habían subrayado que algo bien sencillo, que Sayira Jordán Conde, nosotros no lo hubiésemos conocido o no hubiese entrado en el espectro político y hoy no hubiese sido la presidenta, muy probablemente no hubiese sido la presidenta de la Universidad de Puerto Rico, si Victoria Ciudadana no la hubiese presentado como una candidata que según utilizando las palabras de ellos en el 2019, era una dura y que tenía unas cualidades para ser comisionada residente y cambiar el país y transformar el país, como dijo Alexandra Lúgaro. De hecho, nosotros pusimos un vídeo esta semana. Puse el sitio donde está trabajando Manuel Natal en el chat del Zoom. Así que si quieren saberlo en Patreon, no lo voy a tirar aquí porque no me interesa, pero los que están en el Zoom ya saben. Chévere, cool. Entonces, hoy él se levantó temprano y de camino, porque estoy seguro que estaba de camino para su trabajo. Parece que le pasaron el clip. ¿O le salió? El algoritmo. Puede ser, o le Sí. salió, porque ellos estaban como que impactados. Y entonces él contestó este mensaje que está aquí. Nada, yo no voy a leerlo porque es bien largo, porque es una cerca. No sabía que Manuel Natal es cristiano, aparentemente sí. Okay. Porque le pide a Papito Dios. Pero eso está bien, ok, chévere. Es como cool. yo a veces digo gracias a Dios y eso. Cool. Entonces dice que él está, que está obsesionado. Que yo estoy obsesionado con él. En verdad yo no estoy obsesionado con él. De hecho, en el video completo, yo lo vi para atrás. Y yo solamente mencioné a Manuel Natal en el contexto de que me contestó. Yo simplemente hice referencia a las expresiones públicas que ellos en el 2019 y en el 2020 hicieron sobre Sayira Orlán. Hicimos referencia a los tweets Por eso. que la presentó como una dura y ahora como... Por eso, punto. Ajá. Dale un poco para arriba al comentario. Pero esencialmente él está diciendo ahí, además de hacerme los ataques que él siempre hace, ese tipo de cosas, que uno
ya le quitaron el Dura Card. Ya no es dura. Ya no es dura, no. Retroactivamente. Correcto. Uno puede apoyar a una persona para un cargo y no para otro, sobre todo cuando son posiciones cuyas competencias requeridas son tan absolutamente distintas. Ok. Yo no sé cuáles son las competencias absolutamente distintas, pero vamos al récord de lo que dijo Alexandra Lúgaro cuando presentó a esta persona. La presentó como una académica de calibre, la presentó como una persona bien preparada, incorruptible, y la presentó como una persona, a Sayira Jordán Conde, como una persona que iba a cambiar el rumbo del país. Y de la política. Y de la política, ¿verdad? Esas fueron las palabras específicas que ella utilizó cuando presentaron a Sayira Jordán Conde como candidata a comisionada residente, y la justificación que le hicieron y cómo le vendieron a Victoria Ciudadana la selección de esta candidatura, ¿verdad? No fui yo, fueron ustedes. Dicho eso, ¿qué competencias tiene que tener el presidente de la Universidad de Puerto Rico? Ser un académico, ser incorruptible, tener un doctorado, tener un resumen, ¿verdad? Eso no es exactamente lo mismo que presentaron en el 2019, ¿verdad? No, estoy tratando, ¿verdad?, de entender. Lo segundo, en el 2020 Sayira no tenía las competencias para ser presidenta de la UPR. En el 2025 no tenía las competencias para ser presidenta de la UPR. Ok, pero la pregunta es... Ahí voy, hay una larga historia de presidentes de la UPI que han sido comisionados residentes, empezando por don Jaime Benítez. Solo para que sepas que fue. Digo, no quiero comparar a Jaime Benítez con Sayira Jordán, pero fue comisionado residente y fue presidente de la UPI. Ok, cool. No, perdón, fue presidente de la UPI primero y después comisionado residente. Okay. Pero a lo que voy con esto es, pues, es que en el 2020 ustedes no nos presentaron como candidata a la presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Ustedes la presentaron como candidata a comisionada residente. Y el punto que yo estaba tratando de establecer aquí, en este espacio, desde que estamos hablando del tema, es Sayira Jordán Conde no hubiese entrado en el espectro político y muy probablemente hoy no hubiese sido seleccionada presidenta de la Universidad de Puerto Rico si el movimiento Victoria Ciudadana no la hubiese presentado al país como una candidata dura, como incorruptible, como que iba a cambiar el país, con todas esas cosas como la presentaron en el 2019. Eso es todo. Ese es el punto. No te me vayas por la tangente, Manuel. Ese es el punto. Yo sé que a ti te gusta sacar las cosas de contexto y tratar de montarse a la gente y donkearse en la cara. Ese es el punto aquí. Más nada, el punto es, ¿era una dura en el 2019 o no era una dura en el 2019? Según tú nos estás diciendo ahora, parece que no era tan dura. Parece que no era tan dura en el 2020. ¿O es que se dieron cuenta que no era tan dura en el 2020 después que salió del movimiento Victoria Ciudadana y ahora retroactivamente no es tan dura? No sé. No sé. Y el 3, él dice que nada tiene que ver con su preferencia de estatus ni su desafiliación del movimiento Victoria Ciudadana y su reingreso al PNP o cualquier otra consideración que no sea los méritos para presidir el principal centro del país. O sea, no sabíamos. Ustedes escogieron una candidata a comisionada residente que era parte del bipartidismo corrupto en el 2019. Eso es lo que estás diciendo ahí, Manuel. Que ella era parte del PNP en algún momento dado y ustedes la escogieron a sabiendas de que era miembro del PNP en algún momento dado. O sea, del bipartidismo corrupto. Porque recordemos algo. Victoria Ciudadana, lo que nos has dicho siempre es que si tú eres popuquit o si tú eres penepo, eres corrupto. O sea, que ellos escogieron a una persona que era del bipartidismo corrupto para aspirar a comisionada residente en el 2020. Ok, chévere, cool. Me pregunto si habrán discutido el proyecto de reforma universitaria que se trabajó en consenso desde la comunidad universitaria, que tenía los votos para aprobarse en el Senado. Ok, chévere. Sí, Manuel, lo discutimos y lo discutimos en el momento que se estaba discutiendo en la pasada sesión legislativa, no ahora. Lo discutimos hace 2 años. Y en aquel entonces planteamos, y de hecho los dos, criticamos lo que pasó con ese proyecto, incluyendo a Luisito, que le mandó caliente a su delegación del Partido Popular Democrático. A José Luis Dalmau, para que sepi. Pero es importante que cuando tú nos vayas a tirar o me vayas a tirar a mí, mano, haz un poquito de research. Y que no se le olvide también, Manuel Natal, que se proyecto de reforma contributiva con un voto más se aprobaba. ¿Y sabes quién le votó en contra? ¿Quién? El PIB. Y eso no lo dice Manuel Natal ahí. No lo dice Manuel. Le falta un voto. De hecho, María Luis le votó en contra. De hecho, después de eso hicieron la alianza con el PIB. Correcto. Me imagino que Manuel Natal, el próximo tuit que hará es reclamándole al PIB porque no le votó a favor al proyecto de reforma universitaria que supuestamente hubiese evitado que Sayira Jordán Conde fuese presidenta de la Universidad de Puerto Rico. Importante, Manuelito, yo
duermo tranquilo todo el tiempo. Duermo tranquilo todo el tiempo. De hecho, como duermo tranquilo todo el tiempo y no le tengo miedo a nadie, y no tengo a nada que temer, ni nada que esconderme, ni nada de ese tipo de cosas, en varias ocasiones, a través de terceros y de frente en tu cara, en Eco Sport Park, después de un juego de los Cangrejeros de Santurce, te invité y hablamos. Y tú me saliste con cabronería frente a la gente allí. Inclusive que había gente que pensaba que nos íbamos a meter las manos. Y yo te dije, tranquilo, aquí estamos hablando relax. Vamos a hablar y yo te estoy invitando a todos mis espacios que yo estoy. De hecho, o sea, que los Plaquero Bros tienen más pantalones y vienen al podcast antes que Manuel Natal. No, wow, fíjate. Pues fíjate, a lo mejor sí, los Plaquero Bros son más mentality. De frente, y habían testigos, esto no me lo estoy inventando yo, estamos hablando allí, yo te invité a una cerveza, me dijiste que tú no bebes cerveza, que tú bebes otra cosa, no sé qué, pues no hay ningún problema. Y hablamos. Y tú me saliste con un par de cosas, me alzaste la voz, para la gente pensar que nos íbamos a dar, no nos vamos a dar, yo no tengo por qué pelear con nadie, yo simplemente te digo las cosas y lo dejamos allí, me acuerdo, lo dejamos allí, está bien tranquilo, no pasa nada. Simplemente me parecía que como mi responsabilidad es informar o analizar y comentar las cosas, en ese momento él era una persona que aspiraba a un puesto electivo y me parecía importante que para la audiencia que yo sirvo, tanto en el podcast como en aquel entonces WAC, era importante escuchar a todas las voces, como yo siempre hago. Pero mira, ya que no venga, porque ya, o sea, a mí no me interesa tener aquí un, está bien, pero, barista, no sé, o sea, no creo que sea tan interesante traer un barista. Lo que te iba a decir con esto es que no hay ninguna obsesión, Manuel. Yo no hablo de ti, a mí no me interesa. Yo duermo tranquilo. Tú eres el que estás tratando de buscar qué puedes hacer con tu vida y con tu futuro. Deberías tú aprovechar la reflexión y la paz y la cosa nueva que estás haciendo para buscar qué cosas nuevas quieres hacer y aspirar. Yo pienso que tú tienes mucho que aportar todavía. Tienes que buscar tu espacio y tienes que dejar de hacer estas estupideces que estás haciendo. Y mira, si vas a botar la basura del comité, que es importante porque estabas limpiando, pues asegúrate que no se vaya volando y que quede toda tirada por ahí por el Río Piedra. Regresando al rundown, que Manuel Natal no sacó el rundown, hay un par de cositas más de housekeeping. Ok, el fin de semana que viene es 4 de julio. No vamos a grabar video, no vamos a grabar podcast nuevo, pero vamos a sacar el primer episodio de la tan esperada serie sobre tu analista político favorito, Josué Fonseca, que se grabó hace como unos meses. Va a estar de lo más interesante. El episodio dura como 2 horas. La primera hora y media con el invitado hablamos de temas generales de política. Se grabó hace como más de un mes, así que quizás hay cosas que ya pasaron, ¿verdad? No son tan relevantes, pero tratamos de hacerlo más atemporal. Y cuando empezaba lo bueno, que es cuando empezamos a hablar de tu analista político favorito, José Fonseca, eso va a ser solo en el Patreon. Así que si hay un momento que has estado considerando inscribirte a la mejor comunidad del Internet boricua, patreon.com/puestos por problema, ese episodio va a salir el viernes 4 de julio en el Patreon, y el domingo la primera parte, la parte de política general, va a salir en el feed regular, y obviamente pues retomamos la grabación en la semana después del 4 de julio. Eso número 1. Número 2, como les dije, el martes los muchachos de Solar Expert Puerto Rico van a estar aquí con nosotros, vienen a contestar las preguntas. Pendiente, Ricky. Medir, así que van a estar aquí el martes. Ese episodio sale martes en el Patreon, miércoles en el feed regular. Y recuerden también que nos vamos para México. Sí. Estamos en pleno proceso de reclutar nuestro Manuel, móntate, Manuel. By the way, en uno de los replies a Manuel Natal le dice, con eso es que se va, pues te fuiste para Perú. Y yo, no me fui para Perú con eso, es un viaje de puestos para el problema de la comunidad. Y nos vamos de nuevo para México el año que viene. Nos vamos del 4 al 13 de septiembre de 2026. Visitaremos Ciudad de México. Vamos a ir a San Miguel Allende, a Guadalajara. También haremos la ruta del tequila. Los precios todavía no lo sabemos. Ahora hay un vuelo directo de México, San Juan, Ciudad de México. Así que no sé cómo Viajeros Spot va a cuadrar el vuelo. Ojalá nos podamos montar en ese vuelo directo y llegar en 4 horitas o menos directamente a Ciudad de México. El paquete va a incluir siempre los pasajes, los hoteles, todos los desayunos, todas las transportaciones internas, el guía turístico y el acompañamiento del personal de Viajeros Spot. ¿Qué tú dices? La maleta por correa por abajo. Las maletas por correa también, correcto. Y otros perks. Lo que obviamente pues no incluye casi ningún almuerzo, casi ninguna cena, lo que usted se quiera gastar y comer allí, y tampoco incluye el seguro de viaje, así que por su parte usted tiene que pagarse eso. Recomendado. Y siempre hay 2 paquetes recomendados, altamente recomendados. Fíjate, para Perú nadie lo tuvo que usar.
Gracias, afortunadamente, gracias a la Pachamama, nadie tuvo que usarlo en Perú. Siempre hay 2 paquetes. Si usted viene con nosotros desde San Juan, pues el paquete es más caro porque incluye el pasaje. Si usted vive fuera de Puerto Rico o en algún lugar de Estados Unidos o cualquier parte del mundo, pues usted se paga su pasaje a Ciudad de México y se encuentra con nosotros allí y se incorpora al grupo. Apúntese ahora mismo, completamente libre de compromiso. Estamos montando el paquete. Una vez estén los precios, sepamos lo que vamos a hacer, Viajero Spot se comunicará y usted puede ir pagando poco a poco, no tiene que pagarlo de cantazo, en podcastppp.com, podcastppp.com. Ok, esto no ha salido en ningún sitio. Así que apúntate, Mamerrín, apunta para que hable. Digo, no creo que hable de esto Mamerrín en su programa porque se puede buscar líos con Tomás Rivera Chats. Ayer viernes. Es verdad. Ayer viernes. Ajá. El secretario de Salud envía un comunicado de prensa así, calladito. Random. Calladito, comunicado de prensa de viernes, donde esencialmente dice el secretario de Salud, Víctor Ramos Otero, informó que la plataforma digital renovacionesonline.com, que muchos usan para renovar permisos, licencias y otros trámites, ha cesado sus operaciones. Somos muy conscientes de que esta interrupción temporal puede ser una molestia para muchas personas que dependen de estos servicios para cumplir con requisitos profesionales o personales. Por eso, tan pronto nos informaron de la situación, activamos un plan de acción para asegurarles los servicios hasta que se establezca el servicio previsto el martes 1 de julio de 2025. ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de servicios ofrece Renovaciones Online para el Departamento de Salud? Esencialmente, todos los servicios, recuerde que Salud tiene un departamento de salud ambiental, pues por ejemplo, para certificar pozomuro, para permisos de cocina, ese tipo de cosas, los permisos que sacan las funerarias para hacer los entierros, todo eso se corría por esta plataforma online, que honestamente yo nunca lo he usado, yo no sé, no conozco a la compañía que la hace, no sé nada, pero de personas de la industria, de personas que se mueven todos los días, pues funcionaba dentro de lo que se espera de una plataforma online del gobierno, y lo mejor es que hacía que esos trámites fueran posibles desde la comunidad de tu casa o de tu oficina sin tener que ir a ningún sitio, a ninguna oficina del Departamento de Salud. Ahora mismo no está funcionando, tampoco está funcionando lo que dije, los permisos de enterramiento de la División de Registro Demográfico, entre otras cosas, y el secretario está exhortando a los usuarios de la plataforma a que puedan tener documentos como certificados de nacimiento y matrimonios, entre otros, acudir a las oficinas locales del Departamento de Salud y de Registro Demográfico. Así que regresamos al pasado, regresamos a tener que ir en persona en lo que entra esta nueva plataforma que supuestamente va a estar lista el martes 1 de julio. Personas de la industria de tecnología me dicen que tumbaron un sistema funcional por caprichos e influencias de unos mafiosos. Esto es lo que me dicen a mí mis fuentes, que quieren cobrar por desarrollar algo que no funciona. Varias personas me alertaron porque había reacciones en las farmacias. Entiendo también que las farmacias utilizan... Sí, lo que pasa es que yo no sé qué específicamente es que hacen en las farmacias, pero las farmacias lo utilizan mucho. De hecho, las más personas que utilizan renovaciones online son las farmacias y que necesitan tener acceso rápido a esa plataforma. Y hay mucha preocupación con el tema. Yo no sé si es que por ahí radican algunos informes que ellos les piden de ciertos medicamentos. Hay unos medicamentos que son narcóticos que las farmacias tienen que cumplir con unos informes y enviárselos a de salud. De inventario, como que vendí esta semana tanto Xanax o tanto... Me trajeron tanto, vendí tanto. Exacto. Yo no sé si eso se tiene que someter a través de renovación online. Me parece que es algo de eso. Que ellos la tienen que usar muy a menudo, particularmente las farmacias de la comunidad. Pero la información que pudimos levantarle de ayer para hoy, porque esto sale el viernes y estamos grabando sábado en la mañana, es que esencialmente no es que era, olvídate, no estamos hablando de un super mega sistema, pero que funcionaba y cumplía su propósito y que ya lleva varios años arriba y que todo el mundo que requiere utilizar este tipo, pues más o menos lo maneja bien y le funciona más o menos bien, pero que por alguna razón el Departamento de Salud decidió tirarle al piso y darle el guiso a un grupo nuevo. Entonces, como aquí nosotros somos analistas y venimos, ¿verdad? Igual es el trabajo del analista, agarrar puntos de data dispersos y tratar de unirlos. A veces nos equivocamos, a veces nos tenemos que poner el sombrero de aluminio y pensar... Hacemos research. Pero recordamos que en la saga para confirmar a el secretario de Salud, Víctor Ramos, que toda la pelea fue por el tema del Colegio de Médicos, el plan de salud y otras cosas, recordamos que el amigo que sí es periodista, yo es periodista también, pero el periodista... Aunque Manuel me lo pone entre comillas, pero está bien. Entre comillas. Pero él es barista entre comillas.
Bueno, puedo decir político entre comillas, porque perdió. Bueno, también, es verdad, ¿No? es cierto. Recordamos que una controversia B o C que específicamente tenía que ver con Tomás Rivera Chats y el secretario de Salud designado en aquel entonces, hoy secretario de Salud, Víctor Ramos, era con una compañía de tecnología que estaba buscando contratos en el Departamento de Salud. Y recordamos que fue Oscar Serrano el que reportó este tema y tenemos un tuit de Oscar Serrano de aquella época, del 24 de marzo, que lee contrato de tecnología. Víctor Ramos aceptó que estos 3 meses en la agencia concedió contrato a Subo, que se escribe XUVO. No está en Contralor y no lo proveyó, pero negó que, como indicaron fuentes, fuera una condición del Senado para aprobar su nombramiento. No hubo evaluación de distintas propuestas. O sea, que él motu propio contrató a esta gente. Empresa. Que curioso, paréntesis. Son tweets de una conversación que tuvo Víctor Ramos con Oscar. Correcto. Que si usted lo va a buscar en noticias no lo va a encontrar. Correcto. Así que ya usted sabe, ¿verdad? Suma y reste. Ajá, sí. Oscar hizo un thread como de 30 tweets y mira, el contrato de Subo con el Departamento de Salud es de $5,605,000. Este es el Departamento de Estado. No, espérate. No, espérate. Hay uno vigente para... Ellos tienen un contrato vigente hasta el 2028, que no sé con quién es. No, espérate, es uno del 19 de mayo. Ajá. Dice servicios relacionados con los sistemas de información y es por $5. Yo imagino que esto debe ser una enmienda. No, es con el secretario de Salud. Yo me imagino, voy a buscar contra Valer ahora, que es que ellos van a cobrar por los servicios, que Renovación Online cobra. Entonces, pues me imagino que la ganancia es para ellos. Porque el contrato dice que es por $5. Con Subo, digo, si es el contrato de renovaciones online. Estoy bajando el contrato aquí. Sí, lo estoy viendo aquí. Es que esto está, el scan está malísimo, güey. Sí. No podemos ni perderlo en ChatGPT. Sí, es renovaciones online. Sí, míralo aquí. Concederá la primera parte una licencia de uso y no exclusiva y transfer libre y limitada sobre el software de su propiedad utilizado en el sitio web que brinda acceso a la ciudadanía a los servicios de primera parte relacionados con la expedición y renovación de permisos, certificaciones y licencias. La aplicación estará instalada en la nube o asignada al Departamento de Salud con el dominio pr.gov mediante una suscripción a Microsoft Azure a costo de la primera parte. La primera parte es... O sea, que Subo va a pagarle a Azure. No, Salud. Salud le va a pagar a Azure. Correcto. Y Subo va a correr la plataforma. Imagino que si usted tiene que pagar la plataforma, ellos cobran 1%, ¿no? Correcto. Eso es lo que dice el contrato. Correcto. Debe ser el contrato. Correcto. Subo Technologies LLC, la segunda parte. La primera parte es el Departamento de Salud. Entonces, proveer acceso online 24 horas al día, 7 días a la semana, mediante el sitio web para el procesamiento de solicitudes y renovación de permisos, certificación y licencias de la División de Salud Ambiental, la División de Registro Demográfico, la División de Acreditación de Facilidades de Salud, incluyendo licenciamiento de farmacia, certificado de necesidad y conveniencia, licenciamiento de instituciones de salud, División de Sustancias Controladas, División de Junta. Ese es el reporte que ellos tienen que rendir. División de Junta de Cannabis Medicinal y División de Licenciamiento Médico y Profesionales de la Salud. O sea que todas las plataformas del Departamento de Salud van a ser manejadas por Subo. Punto y se acabó. Eso es lo que está pasando aquí. Correcto. Okay. Y aquí están los cargos. El contrato es de $5 nada más, porque en el párrafo tercero del contrato, página... Creo que esta es la página, no tiene, página 3, pues están los costos. Esencialmente, la transacción en el registro demográfico, ellos van a cobrar, si el monto de la transacción es $41, es menos de 41.68, van a cobrar $12, o 12%, no entiendo. Pero sí, van a cobrar unos % por el costo de las transacciones. Sí, van a cobrar un fee. Ellos no están cobrando un servicio, pero te están cobrando por el fee de uso de la plataforma. Mira, me preguntan aquí que quién es el dueño de Subo. El contrato lo firma Félix Camacho Ramos en su capacidad de vicepresidente. Entendemos que ellos han sido donantes de Tomás Rivera Chats y de varias gente. Esa era la historia de... Esa era la conexión de Oscar y en aquel entonces. Importante, esta gente tiene un contrato, de hecho es multianual, con el Departamento de Estado. Acaba de entrar aquí. Y ellos tienen también todo lo relacionado a la plataforma de servicios integrados virtual del Departamento de Estado. Ese contrato sí tiene valor. Y es de $5 millones. 5 millones de dólares. Y para que usted tenga una idea, ellos están manejando, por ejemplo, módulos de manejo de facturas electrónicas, manejo de fotos, que es como usted sabe que en el Departamento de Estado hay que tirarse fotos, etcétera. So que esta compañía guisa bien. Y guisa bien con el PNP. Lo que estaba curioso en esta historia, en estos tweets de Oscar Serrano, era que este contrato es reciente.
No, es de mayo. Por eso, lo que estamos leyendo ahora, este contrato es reciente. Esta historia es de marzo. Ah, no, papá, no. El contrato es del 19 de mayo del 2025, con vigencia hasta el 30 de junio del 2030. Esencialmente, le dieron por 5 años la plataforma de renovación online y ellos se van a ganar todos los chavitos. Todos los chavitos. Y se la quitaron a quien sea que la tenía. Que yo no sé si el que la tenía era bueno o malo, yo no sé si es donante PNP o no, y es una guerra entre que eran de Pierluisi y esto no lo sé. Pero a mí lo que me rejode un poco la existencia, porque ya que hablaron de mis contratos de publicidad, que nadie se meta en estos temas de los contratos de tecnología, ya que hay que estar los billetes de verdad. ¿Y por qué no se hizo subasta? ¿Por qué no se hizo un RFP? Porque el Departamento de Salud no hizo un finding diciendo, mira, los que corren la donación online no sirven. Como están haciendo supuestamente con Physician Correctional en corrección. Esto encontramos unos findings, se está violando el contrato, no estamos satisfechos y abrimos la subasta. No, aquí una compañía aparentemente conectada al presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, según reportó Oscar Serrano, logró que el Departamento de Salud tirara al piso una plataforma que ya funcionaba para darle un contrato a la plataforma a ver si funciona. Y mientras eso ocurre y se monta una cosa a otra, las miles de empresas y de personas que dependen de los servicios del Departamento de Salud para el curso ordinario de sus negocios, de momento van a tener que ir a mamarse una fila en la oficina del Departamento de Salud del registro demográfico. Tremendo. Tremendo. Esto es el Dodge Boricua, papá. Esto es más Dodge Boricua que esto. Nada. Felicidades. Los felicito a todos. Excelente trabajo. Y sin transición, porque, puñeta, pues te saqué porque no sirve. Pues asegúrate, coño. Que la transición sea perfecta y que cuando apago uno entre el otro. Yo no entiendo. De verdad que no logro entender este asunto. Y lo otro es... Mira, dice aquí José García que esa plataforma vieja era una mierda también. Maybe, Está bien, o sea... Puede ser. Yo no sé. Las únicas plataformas que dan servicio a la población que son buenas o que funcionan en el gobierno es la de Seco Digital. Y le quieren hacer una app. Y le quieren hacer una app, ¿me entiendes? O sea, como que, pues yo no sé, pero era la plataforma que era. O sea, como que había gente que tenía que usarla todo el tiempo. Tú sabes, como que no entiendo cuál es el tema aquí. Y, bueno, a mí lo que sí me llama la atención es que que el Departamento de Salud de la noche a la mañana, en un comunicado un viernes, diga que esta plataforma ya no va a estar funcionando. Eso es lo que a mí me vuela un poquito la cabeza. Como que no sé, me vuela a truquín. No sé, me huele como a algo ahí que no está extraño. Y claro, y volvemos. Oye, migraciones y cosas de tecnología pasan. O sea, el sesco se ha ido en mantenimiento. Y cuando tú entras al sesco, dice, mira, estamos en mantenimiento. Y pues, cool, nada pasa, ¿verdad? No pasa nada malo. Usted ha entrado a su aplicación de bancos y le ha pasado también, ¿verdad? O sea, estas soluciones necesitan mantenimiento, necesitan updates. Pero se le dice al usuario, con tiempo. No sé. Tacho pichuchín. Ya, lo que largo ha sido esta introducción. ¿Estamos en la introducción todavía? Sí, mira, si tuviste que buscar un trabajo en un café, porque la cosa no te va tan bien, considera una ley que te protege de cobradores, embargos, casos judiciales. La ley de quiebra y la oficina del licenciado Carlos Mangual está orientando sobre la ley de quiebra de manera completamente confidencial y hasta por teléfono llamando al 787-753-0055 y recuerda que la consulta es gratuita. La ley de quiebras obliga a acreedores a detener las llamadas de cobradores, detener embargos y reposiciones de autos, reorganizar deudas y salvar propiedades. Llama al licenciado Edgardo Mangual 753-0055, 753-0055 o visita su página de internet quiebraspuertorico.com, quiebraspuertorico.com o llama al licenciado Edgardo Mangual 753-0055, 753-0055. Bueno, Jonathan, vamos a hablar de los temas, que teníamos en agenda. Pero me pregunta aquí Johnny, ¿en Puerto Rico no hay un CEO? No, Johnny, no hay un CEO, un CIO, porque el que estaba con Pierluisi se fue, al primero que nombró Jennifer González lo retiraron, al segundo que nombró Jennifer González lo retiraron y el que estaba de interino renunció. Y esencialmente quien corre la oficina ahora mismo es el jefe de ciberseguridad, que es el que está ahí bregando y apagando fuego porque no hay nadie. Y recuerden que la posición del CIO, como yo dije en un tweet hace varios meses,
es como ser el maestro de defensa contra las artes oscuras en Harry Potter, que todos los años lo votan. O sea, o se muere o le pasa algo terrible, porque la silla estaba condenada por Voldemort. Esencialmente esa silla nunca, y tampoco cuando eran los gobiernos populares, logran confirmarla en el Senado, porque los amigos y amigas que dependen de los contratos de tecnología del gobierno, pues cabilean para que el que le nombren allí. Y estamos hablando de empresas chiquitas y puertorriqueñas como Subo y de empresas globales como Microsoft, que se meten en el Capitolio a garrote puro y esencialmente no permiten que alguien con ganas de trabajar, de reformar, de que las cosas funcionen, de cortar gastos, de utilizar tecnología open source y sin licencia, pues no permiten que esa gente suba y se queda otra vez. El ejemplo más claro fue la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico tenía G Suite, que era de Google. Correcto. Que de hecho creo que se la daban hasta gratis. Era gratis. Era Google Scholar. Era Google Scholar porque era porque es la solución esta de universidades y académicas y qué sé yo. Y en algún momento de la pandemia, entre la pandemia en ese interín, la Universidad de Puerto Rico decidió mover toda su plataforma a Microsoft Teams. Correcto. A todo el andamiaje de Microsoft. Y contrato de millones de pesos. Y todo eso que te va a dar. Así que nada, parte de la vida. Bueno, ayer el Tribunal Supremo de los Estados Unidos terminó su término del año 2025 y como es costumbre del Supremo, dejaron unas ristras de opiniones para el último día. Ayer, si no me equivoco, bajaron 8 opiniones y de esas 8 opiniones, 7 fueron victorias contundentes para la administración Donald Trump. Y la que no fue una victoria fue esencialmente un empate que tiene que ver con unos distritos congresionales en el estado de Luisiana. Que se habían hecho unos mapas congresionales con un gerrymandering que violaba una cláusula del Fair Voting Act de allá de la época de los derechos civiles de los 60 y que los tribunales federales de distrito y apelaciones habían ordenado al Estado a rehacer los mapas para mantener un distrito que fuera mayoría de población afroamericana, de población negra. Y el Supremo, no entre los méritos, decidió que van a ver el caso de nuevo por completo en el próximo término. O sea, que esencialmente es patio la lata. Todo lo demás fueron victorias contundentes para la administración de Donald Trump. Y me parece que el caso más importante es un caso que tiene que ver específicamente con la ciudadanía por nacimiento. Nosotros en el pasado hemos hablado de esto en otros episodios. Este caso se llama Trump versus Casa Inc. Esencialmente, la enmienda 14ª, que es una enmienda de la Guerra Civil Americana, que en la película Lincoln de hace varios años cuenta la historia de cómo esa enmienda se aprueba en plena guerra. Pues establece varias cosas, además de eliminar la esclavitud, establece que todas las personas que nazcan en los Estados Unidos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos son automáticamente ciudadanos americanos, independientemente de si los padres o el padre y la madre de esa persona nacida bajo la jurisdicción de Estados Unidos es ciudadano o no. Y desde ese momento han habido varios casos que han subido al Tribunal Supremo cuestionando ese tipo de ciudadanía, pero el Supremo ha reiterado en múltiples ocasiones, en diversos momentos de la historia de Estados Unidos, sobre todo en momentos de guerra, porque hay unos casos importantes de cuando se hicieron los campos de concentración contra los japoneses en la Segunda Guerra Mundial, cuando se le trató de quitar una ciudadanía a una persona por ser comunista. Hay otros casos que por ahí van, y obviamente pues, esto no es un podcast de derecho, hay muchas mejores fuentes para si usted quiere estudiar este tema allá afuera. Pues esencialmente se ha mantenido siempre ese asunto de que si usted nace en territorio americano, usted es ciudadano americano, punto, se acabó. Donald Trump, siguiendo unas tendencias bastante racistas y bastante extremas dentro del pensamiento filosófico legal republicano, pues él entiende que esa enmienda 14 solamente tenía que ver con los hijos de los esclavos en aquel momento, porque esencialmente, ¿verdad? Pues si tú eras hijo de un esclavo, no tenía ciudadanía, de una persona esclavizada, pues no tenía, pues tus papás no eran ciudadanos, y tú, pues si nacías de unas personas que no eran ciudadanos, pues básicamente le dice, no, eso solamente tiene que ver con los hijos de las personas que estaban esclavizadas en aquel momento, y una vez ya pasó y toda esa gente murió y todo eso, pues ya se acabó. La enmienda 14 no sirve para nada, y él hizo una orden ejecutiva motu propio en el primer día de su presidencia en este segundo turno del bate, diciendo que el gobierno de Estados Unidos no reconocía la ciudadanía por nacimiento y dándole una orden al gobierno federal a no inscribir como ciudadanos a nadie que nazca en Estados Unidos que no sea
esencialmente hijos de ciudadanos, que es una acta de personas que tengan su estatus migratorio naturalizado. Y un poco importante entender el contexto, porque lo que ellos estaban buscando era, obviamente, aumentar el pool de probabilidades de deportar gente, pero que hay una teoría en el mundo MAGA republicano de los famosos Anchor Babies, de que son personas esencialmente que llegan a los Estados Unidos en estado de gestación o que sé yo, viajan a Estados Unidos o llegan a Estados Unidos o llegan a Estados Unidos no embarazadas, pero se embarazan rápido, ¿verdad? Y entonces, en el pasado, el gobierno federal, cuando nacen esos niños, no deportan a la mamá, a los papás, ¿verdad? Aunque su estatus no sea regular, el gobierno federal tenía una directriz de que para que ese niño no se quedara solo en los Estados Unidos, porque es un ciudadano estadounidense, no deportaban a su familia, ¿verdad? Entonces, por ahí se manejaban ciertas teorías y ciertas cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que está detrás de todo este argumento. Un fun fact, porque es interesante, siempre se habla de los anchor babies de la gente pobre o de la gente que viene de Latinoamérica, pero hay mucha gente que viaja a Estados Unidos de mucho dinero, de todas partes del mundo, y que literalmente se mudan a Miami o a otros lugares para tener sus hijos allí. Hay una subindustria en Rusia de familias conectadas rusas que viajan, la esposa viaja en el tercer trimestre y se queda en Florida y nacen allá. Exacto. Ok, anyway, ¿verdad? Y hacemos todo este trasfondo simplemente para decirle que la decisión ayer del Tribunal Supremo no tiene nada que ver con la ciudadanía de la enmienda 14ª, sino con un asunto meramente procesal del derecho y del derecho federal. Porque, ¿qué pasa? Donald Trump emite esta orden ejecutiva automáticamente en diversos tribunales de los Estados Unidos, en total 22 estados demócratas todos, y organizaciones también sin fines de lucro, demandan para que no entre en vigor esta orden ejecutiva y que se puedan seguir emitiendo ciudadanía, esencialmente emitiendo tarjetas de seguro social, porque eso es como Estados Unidos te reconoce la ciudadanía. Y nosotros que tuvimos nenes y nenas hace poco, pues tú llenas los papeles en el hospital, literal. En el hospital tú llenas todos los papeles, el seguro social, el registro demográfico, y semanas más tarde te llega la tarjeta de seguro social de tu hijo y te llega el certificado de nacimiento. Pues 22 estados demandan y en múltiples tribunales los jueces de Distrito Federal emiten un injunction, un interdicto en español, que esencialmente... Un TRO. Un TRO, un Terminal Restraining Order, que le dice al gobierno de Estados Unidos, gobierno, es muy probable que el demandante en este caso gane, es muy probable que cuando yo vea el caso en sus méritos, el demandante gane, así que te estoy ordenando a que no hagas absolutamente nada. Estoy congelando tu orden ejecutiva, estoy congelando tu acción y adicional estoy haciendo esta congelación que aplique a todos los Estados Unidos. Esencialmente lo que se llama un Nationwide Injunction es un tema que ha ido ganando popularidad en los dos lados. En los Estados Unidos y que sí, que se usa como un arma específica contra acciones sobre todo acciones ejecutivas de presidente o leyes específicas que logran aprobar una administración. Es para que ya no se aprueban leyes, porque bueno, eso es parte de la disfuncionalidad de la democracia americana. Que eso es no sé si tú sabes que este Congreso, que a pesar de que hay trifecta, yo creo que han aprobado 6 leyes. Lo que sí. Y casi todas son simbólicas. O sea, nosotros que nos quejamos de nuestra Asamblea Legislativa, pues la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, o sea, con todo lo disfuncional que ha sido, olvídate. Exacto. Pues entonces, lo interesante del asunto es que la administración Trump apela al Tribunal Supremo, pero no apela en lo sustantivo. No. La administración Trump no le dice al Supremo, mira, decide qué significa la enmienda 14 y decide si yo como presidente puedo, mediante orden ejecutiva, suspender la enmienda 14. No, ellos no le piden eso. Ellos le piden al Tribunal Supremo determina si bajo la Constitución y las leyes federales los jueces en Estados Unidos, los jueces federales pueden hacer injunctions, interdictos que apliquen a nivel nacional. Y esa fue la pregunta ante el Tribunal Supremo y esa fue la pregunta que el Tribunal Supremo contestó ayer en la negativa. Esencialmente, en una decisión 6-3, los 6 jueces conservadores, 3 de ellos que fueron nombrados por Donald Trump, decidieron que los jueces en Estados Unidos, los jueces de distrito, no pueden emitir interdictos, no pueden emitir injunctions nacionales. Que un injunction que emita un juez en un caso particular solo tiene el efecto sobre la persona que está pidiendo el remedio en ese caso particular. O sea, que en este caso, contra quien único no se pudiera prohibir la ciudadanía es a las personas que demandaron o en los estados que llevaron la demanda. Así que en estos 22 estados donde hay un injunction ahora mismo,
el Estado de Derecho después de esta decisión del Tribunal Supremo es que en estos 22 estados la orden ejecutiva no aplica, pero en los otros 28 estados sí. Y entonces, para entrar aquí un poco en el juego de abogado del diablo, y señalo un comentario que nos trae el buen amigo Juan Charana, que es abogado también, hay un argumento sustantivo de que estos injunctions nacionales estaban a lo loco y que se habían salido de control y que se había convertido en una guerra de qué tribunal iba para parar las acciones de un gobierno que había sido democráticamente electo. Y honestamente, yo puedo aceptar un poco esos argumentos. De hecho, hay argumentos de jueces liberales en algún momento que se han cuestionado esto en el Supremo, que dicen que sí, que plantean preocupación. Esto no es un tema solamente de los republicanos, es un tema que también los demócratas en su momento plantearon issues con este asunto, porque esencialmente lo mismo que hacían alguna gente con algunos circuitos más liberales, pues había otra gente que iban a circuitos más conservadores o que el pool de jueces de ese circuito era más nominados por presidentes republicanos, y entonces aumentaba las probabilidades de que se emitieran TROs en contra de políticas públicas de un presidente demócrata, ¿verdad? Lo mismo que Trump me está alegando ahora. A mí lo que me está curioso es, Luis, y volviendo al comentario que estaba haciendo Charana ahí, es que honestamente me parece que esta decisión está creando como dos sistemas paralelos, como que si los jueces pueden, o sea, como tú en un sistema que es unificado, que tú vas escalando, ¿verdad? Tú entras al distrito, el distrito decide, tú apelas al circuito, y si quieres ir al Supremo, pues vas al Supremo. Como en un sistema de tres prongs, como es el sistema judicial de los Estados Unidos, tú estás coartando o estás estableciendo unas reglas nuevas para interpretar cuándo sí y cuándo no un tribunal decide que se puede violentar un derecho. Porque mira ahora mismo lo que puede pasar. Si esto es así, ponle que en el circuito que esté un circuito liberal por allá en el carajo en California, qué sé yo, ¿verdad? Aunque son más liberales o lo que sea. Entra un caso de la enmienda 14 y que es que el ICE o que el Seguro Social se niega a inscribir a un muchacho que nació en Estados Unidos siguiendo la orden ejecutiva de Donald Trump. Y de pronto ese muchacho, en teoría, según esta decisión, pudiese ser, un estado pudiese reconocerle ciudadanía y otro estado no. Si él cruza la frontera a un estado, pudiese ser ciudadano, y si él va a otro estado más conservador o donde ese circuito esté ahí, la decisión del circuito está ahí, pues no sería ciudadano. Eso es lo que puede pasar, ¿no? O sea, por ejemplo, una mamá inmigrante que está con estatus regular migratorio en Missouri, y está a punto de parir, pues cruza la frontera a Illinois, donde no estoy seguro, pero me imagino que Illinois, estado demócrata, es parte de los 22 estados que demanda el gobierno federal sobre este tema. Pues en Illinois, el gobierno federal, según ahora el nuevo Estado de Derecho, el gobierno federal, y aunque hay unos 30 días, y voy a hablar de eso ahora, pues el gobierno federal en Illinois le tiene que dar la ciudadanía a el hijo de esa mujer inmigrante, que en Missouri no tiene que dar. No se va a tener que dar. Y ese es el Estado de Derecho. Y claro, y de nuevo, lo estamos simplificando, ¿verdad? Y lo dice Charana de nuevo aquí. Este no era el caso para hacer este tema. Porque es una locura, una completa locura que en 28 estados no aplique la ciudadanía americana y en 22 sí. O sea, eso me parece que... Y al final del día se convierte también en algo que es inmanejable para los tribunales, porque la orden que está mandando el Tribunal Supremo allá arriba, que son esos 9 jueces que ven los casos que le da la gana, pues le está mandando una orden bien difícil a los cientos de jueces de distrito que ven miles de casos. Correcto. Y que tienen que entonces decidir, espérate, aplica aquí, no aplica aquí, ¿verdad? Creo que se está creando un descojón. Y también, que es lo que suele ocurrir con estos temas constitucionales, si volvieran a haber elecciones en Estados Unidos y hubiera una sucesión y hubieran presidentes demócratas en el futuro, ¿verdad? Porque eso está cuadre también. Oye, pues si la presidenta AOC en el 2031 se levanta y dice, voy a hacer una orden ejecutiva declarando que según la interpretación que hace la presidenta de la segunda enmienda, la enmienda del derecho a tener armas, no le aplica a las armas que se crearon después del 1789 cuando se ratificó la Constitución. Y ordenando al gobierno federal a que confisque, no le voy a quitar a los que ya tienen, pero que confisque todas las armerías y todos los manufactureros de armas, todas las armas que se están creando luego del 1789 y que no se le vendan más esas armas. Pues obviamente los estados republicanos van a salir corriendo a radicar un injunction
y los demócratas no. Entonces vamos a tener pues, unos estados donde el injunction de ellos sí aplique y un estado donde el injunction de la presidenta ellos sí no aplique. Y se va a formar un descojón. Y en lo que llega el caso al Supremo, el Supremo decide, va a pasar 1, 2, 3 años y se va a formar un descojón. Y entonces, pues ahí es que yo creo que está el asunto. Sí. Entonces, adicional a eso, en el ruling hay una puerta que le abre la jueza, la opinión de la mayoría la escribió la jueza Amy Coney Barrett, que de hecho también le zumbó caliente a Ketanji Brown. Y Ketanji Brown le zumbó caliente a ella. Sí, está. Pero hay unas líneas en esas opiniones que parecen tweets. O sea, parece tú como Manuel Natal. Ay, Dios mío. Ajá. Pero esencialmente, la jueza Amy Coney Barrett en la opinión dice que esto no necesariamente aplica a los pleitos de clase. Que en los pleitos de clase, los jueces pueden emitir injunctions que apliquen a nivel nacional porque por su naturaleza un pleito de clase representa a personas que están en todos los Estados Unidos y pues su efecto de una paralización debe hacerse a todos los Estados Unidos. Y en la decisión, el tribunal da 30 días para que entre en efecto su opinión, dándole 30 días para que los demandantes en estos casos traten de lograr que sus pleitos se conviertan en pleitos de clase en vez de pleitos de demandas individuales. Ay, Dios mío. Cuéntalo algo corto. Un pleito de clase, y estoy aquí de memoria, hice un poquito de research antes de venir para no ser tan disparatero con el tema, pero ¿verdad? El pleito de clase es una excepción a la regla típica de que los tribunales en Estados Unidos y en Puerto Rico ven solamente casos controversias de las personas, de las partes. Si yo demando a Jonathan Lebrón, lo que ocurra entre Luis Herrero versus Jonathan Lebrón afecta a Luis Herrero y Jonathan Lebrón. Pero el pleito de clase es un vehículo de litigio que esencialmente busca que en aquellos casos donde hay un daño o un potencial daño que afecta a miles o a millones de personas, pues sin que esas miles o millones de personas vengan al tribunal, yo puedo establecer que existe una clase allá afuera. Y los requisitos, si no me equivoco, es que los que están demandando son representantes hábiles de esa clase. Que tienen el daño. O sea, que tienen daños similares y que tienen defensas y argumentos similares. Tiene que tener legitimación. Correcto. Ajá. Tengo que tener daño, pero tengo que poderle probar. El juez tiene que determinar que ese daño que yo estoy trayendo en representación de mi clase le aplica a casi todo el mundo. Y una vez establecido el remedio y si hubiera unos daños que pagar, hay que entonces tratar de buscar un mecanismo para que todo el mundo en esa clase cobre. Y estoy seguro que alguna vez en su vida usted ha recibido un postcard en su correo o a través de su email porque demandaron por clase a Apple, porque Apple en sus términos y condiciones puso algo que violó su privacidad y alguien en algún tribunal ganó un caso contra Apple y ahora está buscando, después de que ganó el caso, que usted se apunte a su clase para que cobra $35 o le llegue un gift card de Apple o le llegue un descuento en su cuenta de AT&T. Pasó creo que con Banco Popular, pasó algo. Ha pasado al pleito de clase en Banco Popular. Uno de los pleitos más famosos de clase en Puerto Rico es el de Rosa Lidia Vega, el de educación especial, que todavía hoy, 20 y pico años más tarde de la sentencia, está activo. El caso de los confinados, de los presos en su momento también fue igual. Ajá. Correcto. Pero ¿qué pasa? Que esa barrera para tú certificar una clase es bastante alta. Así que probablemente en este caso de la ciudadanía es fácil. Porque tú, o sea, pues básicamente esta clase, certificar una clase en este caso es muy sencillo porque pues todos los bebés que han nacido de personas no ciudadanas en territorio americano pues caen en la clase. Y me imagino que varios de los tribunales que están viendo este caso, que de hecho ayer viernes en uno de los casos en Maryland, si no me equivoco, ya los demandantes sometieron su enmienda para que se certifiquen como clase. Estoy bastante seguro que van a poder lograr la certificación de clase. El tema es que para el futuro, para tú pararle algún tipo de ley o situación, pues certificar una clase es un obstáculo bastante grande. Esencialmente le están dando un chilling effect a los tribunales y en el futuro ya yo creo que podemos ser bastante categóricos en decir que los injunctions nacionales en Estados Unidos se acabaron. Sí, acabó el tiro. Son algo del pasado, excepto si usted puede lograr que se certifique una clase. Yo creo que al final del día ese es el problema y esa es la preocupación, porque ¿verdad? Hay muchas maneras de tú decir un injunction por X o Y, pero si vamos a derechos individuales o derechos constitucionales particularmente, o posibles daños a violaciones de derechos constitucionales, ahí es que yo creo que la cosa va a estar bien complicada porque vamos a tener distintas opiniones de distintos circuitos y muy probablemente en algunos casos
vamos a tener gente que, como pusimos el ejemplo sencillo, cruza una frontera en un estado tiene todos los derechos y en un estado no tiene todos los derechos, ¿verdad? Dependiendo de dónde es que está la cosa. Y ahí es que está el problema. Obviamente esta decisión ha tenido reacciones políticas en Puerto Rico interesantes. Ayer, Tomás Rivera Chats, el viernes, envió uno de sus buenos días o buenas tardes. Creo que fue buenas tardes. Unas buenas tardes de Puerto Rico. Esencialmente mandándole caliente a los Popu Kids, diciendo que esta decisión del caso del gobierno de los Estados Unidos versus Casa, esencialmente, pues abría la puerta a decir que la ciudadanía para los puertorriqueños no está garantizada a menos que tú seas Estado. Yo lo que te tengo que decir, o sea... Ahí tenemos el tweet, vamos a leerlo. No, ese es el de la ley 60, ese no es. No, ese no es. Esta es otra. Que vamos a hablar de otro ya mismo. Sí. Lo que te quiero decir con todo esto es que yo sé que lo que hace Tomás... Ese mismo es. Lo que hace Tomás está interesante porque, obviamente, pues trae el tema Puerto Rico y todo ese tipo de cosas y whatever, y genera las discusiones. Estamos hablando de eso ahora mismo y todo ese tipo de cosas. Pero él dice, mira, dice aquí, plantea sutilmente sobre la ciudadanía por nacimiento que solo la admisión de Puerto Rico como Estado de la Unión garantizará la ciudadanía en el futuro para los puertorriqueños. A ver qué harán los defensores de Lela y el presidente de la Pava con ese golpe. Ok, vamos a romper esto por parte. ¿Por qué? Si en efecto el caso se hubiese decidido en lo sustantivo, que no es lo que ocurrió en este caso, porque el Tribunal Supremo, como el gobierno federal, como bien explicó Luisito, solamente apeló el tema de los TROs, de la aplicación de los injunctions en los Estados Unidos. Pero asumiendo que el caso se hubiese resuelto en lo sustantivo, inclusive en lo sustantivo, la ciudadanía de Puerto Rico, a menos que el gobierno de Puerto Rico o el Estado de Puerto Rico fuese uno de los demandantes en este caso y viendo la tendencia del gobierno republicano trompista de Jennifer González, no hubiese participado del caso. Así que tuviésemos un problema de que ciudadanos o personas que nacieran en Puerto Rico, vaya usted a saber si tendrían ciudadanía o no por nacimiento, si se hubiese resuelto lo sustantivo. Eso es lo primero. Lo segundo, importante entender algo. La ciudadanía de los puertorriqueños por nacimiento es estatutaria y antecede al Estado Libre Asociado. Es bajo la ley Jones del 1917. La ley de cabotaje. También. Aquí está la ley de cabotaje. Ok. La ley Jones es la que le otorga a los ciudadanos, a los residentes en Puerto Rico, a las personas que nazcan en Puerto Rico, su ciudadanía. Eso tiene tengo la cita directa. Unos contextos históricos. La cita directa de la ley Jones. Y que aquí se había dicho que nos dieron la ciudadanía para pelear en la Primera Guerra Mundial. Eso es whatever, está bien. Anyway, dice aquí la sección 1402 de la ley Jones, que estoy traduciendo, todas las personas nacidas en Puerto Rico en o después del 11 de abril de 1899. Y antes del 13 de enero de 1941, sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos residiendo en el 13 de enero de 1941 en Puerto Rico o en cualquier otro territorio en cual los Estados Unidos ejerce derechos de soberanía y no son ciudadanos de los Estados Unidos bajo otra ley, son declarados ciudadanos de los Estados Unidos desde el 13 de enero del 1941. Todas las personas nacidas en Puerto Rico después del 13 de enero del 1941 y sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos son ciudadanos de los Estados Unidos en nacimiento. Y eso es una ley de los Estados Unidos. O sea, la ciudadanía de los puertorriqueños y puertorriqueñas no viene de la enmienda 14, viene específicamente de una ley que se la otorgó, una ley aprobada por el Congreso. Y recuerden que hay territorios de los Estados Unidos hoy que no son ciudadanos americanos. Si no me equivoco, las Islas Marshall, las Marianas, otros territorios en el Pacífico, se consideran nacionales de los Estados Unidos, pero ciudadanos de su territorio. Y no tienen pasaporte americano. Pueden servir en la Fuerza Armada, creo que pueden entrar al Seguro Social si pagan, pero no hay un libre plazo de los Estados Unidos, o sea, no le piden aduana, o sea, no tienen que pasar por inmigración, y etcétera. Importante entender eso. ¿Cómo Puerto Rico pudiese perder la ciudadanía por nacimiento? Bueno, que el Congreso de los Estados Unidos apruebe una ley que derogue la ley Jones del 1917 y que establezca un nuevo régimen a partir de esa aprobación de ese nuevo proyecto de ley, donde esencialmente diga que aquellos ciudadanos, aquellas personas que nazcan en Puerto Rico, en la demarcación territorial de Puerto Rico, de ahora en adelante no van a ser ciudadanos estadounidenses por nacimiento, ¿verdad?
Si Puerto Rico es admitido como Estado y se anexa como Estado, los que nazcan en Puerto Rico sí van a ser parte de los Estados Unidos, pero cuare, porque tenemos un presidente que reinterpretó la enmienda 14, que es la que establece la ciudadanía por nacimiento en la demarcación territorial. Ahora, Luisito Marí, yo sí veo algo aquí que el Partido Popular Democrático, desde el punto de vista de su refundación, redefinición, lo que ellos estén haciendo con el tema del estatus y el Estado Libre Asociado, que, ¿verdad? Pues yo me imagino que están en esas conversaciones, pero no sabemos por dónde va la cosa. Este tipo de casos es lo que puede abrir eventualmente la puerta a retomar una discusión sobre el tema de los límites o de los derechos que tienen los ciudadanos en Puerto Rico, los residentes en Puerto Rico, de acuerdo al tema de las definiciones de estatus y todo ese tipo de cosas y la ciudadanía en la isla. Y creo, y me parece, que el Partido Popular Democrático tiene que ser mucho más comprensivo y proactivo de cara al futuro cuando esté hablando sobre estas conversaciones que ellos van a tener sobre definir el Estado Libre Asociado o las relaciones que va a tener el gobierno de Puerto Rico hacia el futuro, redefiniendo o no los linderos del Estado Libre Asociado. Porque si esto ya está ocurriendo, de ahí a brincar a que alguien empiece a prestarle atención al tema de Puerto Rico y a la ciudadanía de los residentes en Puerto Rico, es nada. Es nada. Y estamos en una era donde los congresistas quieren apuntársela y quieren ganarse la simpatía de un presidente dictatorial, imperial y todo ese tipo de cosas. Y que, claro, esto riñe con el tema de la expansión o de la America First o América para los americanos y todo ese tipo de cosas. Pero a la misma vez, sí me parece que debe haber una conversación mucho más allá afuera, mucho más proactiva y activa sobre este tema de la ciudadanía americana, particularmente en el contexto del estatus y del Estado Libre Asociado. ¿Que no es el momento? Pues no lo es porque no está pasando mucho. No hay un proyecto de ley ahora mismo. No hay una cosa. Pero vaya usted a saber lo que puede pasar. Inclusive, basado en esto, mañana Trump puede decir, voy a dejar sin efecto la aplicación de la ley Jones para Puerto Rico en ciertas partes, si él quisiera. Y habría que llevarlo al tribunal y ver qué pasa en el tribunal. Y me parece que por ahí es que está la cascarita que el Partido Popular Democrático y Pueblito José, su presidente, tienen que empezar a mirar esto un poquito con mayor seriedad, porque me parece que pueden estar cambiando las cosas y que se pueden empezar a colar ciertas cosas, o alguien de aquí puede empezar a colar ciertas cosas, porque tú sabes que también eso pasa, que aquí hay gente que quiere ser más trompista que los trompistas. Pueden colar ciertas cosas que hay que empezar a ocupar esos espacios. Mira, el comisionado residente ayer en su cuenta oficial de comisionado residente hizo unas expresiones sobre el tema. Las tenemos ahí también, Wilton. Yo las voy a leer en lo que Wilton las busca. La decisión del tribunal no entra en los méritos de la controversia sobre la ciudadanía por nacimiento y se limita a una cuestión procesal sobre los injunctions y su aplicación. Le corresponde al gobierno de Puerto Rico y a los estados impugnar la orden ejecutiva individualmente para paralizarla dentro de su jurisdicción. O sea que es importante, según la opinión del comisionado residente, y yo la comparto. Si Jennifer González no quiere que en Puerto Rico ¿verdad? No entre en vigor esa orden ejecutiva de Trump, Jennifer González tiene que mandar al gobierno de Trump. Sí, por eso. No lo va a hacer, y by the way, después que pasen los 30 días, en Puerto Rico los hijos de las mujeres dominicanas que nazcan aquí, en teoría, el gobierno federal les puede rechazar la ciudadanía americana. Y en lo segundo, pues esencialmente es lo que yo te dije al principio, que Tomás Rivera Chats pues, está buscando politicar con el tema y crear miedo. La realidad es que la ciudadanía americana a los puertorriqueños, la única forma de quitársela y sería a futuro. Es una legislación. Es derogando la ley Jones, y para derogar la ley Jones hay que aprobar un proyecto del Congreso en la Cámara y en el Senado y que el presidente lo convierta en ley. Si el presidente quiere buscar una teoría de presidencia imperial y suspender la ley Jones, pues ya esos son otros 20 pesos y quién sabe cómo decidiría el Tribunal Supremo aquí va allá. Lo cierto es que la ciudadanía americana siempre ha sido uno de los temas bases de la discusión de estatus en Puerto Rico y uno de los temas mediante el cual el PNP busca meter miedo sobre el Estado Libre Asociado y otros temas. Así que pues será tema de discusión, pero en este asunto Tomás Rivera Chats está disparateando y está politicando y buscando crear un desasosiego donde no lo hay, porque lo cierto es que la decisión de ayer no tiene absolutamente nada. Es que no se ha resuelto con los sustantivos. Con la ciudadanía americana en general.
ni con la ciudadanía americana, en particular de los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que, pero nada, that's politics al final del día. Sí, pero veo un escenario donde, donde se tienen que empezar a ocupar los espacios, tanto que presumiría yo, o sea, yo no sé, ¿verdad? Pero presumiría yo que Pablo lo va a hacer, o cuando le preguntan, él lo hace allá en Washington. Pero que veo ahí un escenario posible, no ahora, pero de cara al futuro, donde la gente empieza a mirar la cosa de la ciudadanía de Puerto Rico. Oye, y esto también es un issue para el PNP, by the way. Porque tampoco es como que nos quieren dar la estadidad. Por eso. Esto es un issue también para el PNP, porque o sea, Tomás dice, bueno, sí, pero la estadidad. El gobierno que nos va a quitar la ciudadanía. Correcto, correcto. O sea, eso también es un issue para el PNP, ¿verdad? Como que tampoco es que. Okay. Y tienes una gobernadora que no está cuestionando las órdenes ejecutivas del Ejecutivo Federal. Correcto. O sea que, no sé, nada. Yo pensaría que Tomás le va a mandar un buenos días Puerto Rico a Jennifer. No. Okay. Anyway. Ajá. Nada. Tírate la pausa ahí. Eso va a estar. Eso, añádalo a la lista de temas. Oye, mira, nos pregunta aquí Joe Maldonado. Jonathan, y la supuesta propuesta que iba a presentar Trump este verano para resolver el tema del estatus que estaban diciendo los Wannabe Rangers. Pero acuérdate que el verano en Nueva York, el verano en Estados Unidos es hasta septiembre. Hasta Labor Weekend. Sí, como que está todavía está el tiempo. Sí, le queda el tiempo. La propuesta definitiva. Mira, pues vamos a la pausa. Ajá. Hablando del verano y del jodido calor que hace. Está haciendo mucho calor. Si usted quiere sentirse refrescado, que su piel esté lustrosa, saludable, brille y se dé una pequeña alegría todos los días, báñese con los mejores jabones, los jabones de Jabonera Don Gato, que son hechos a mano, sin químicos dañinos ni detergentes, elaborados con los mejores aceites naturales, esenciales y aromáticos seguros para la piel. Pruébalos y siente la diferencia. Visítalos ahora en jaboneradongato.com, chequea sus últimas colecciones y recuerda que al utilizar el código PPP te llevas un 10% de descuento en tu compra. Síguelos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Jabonera Don Gato para mantenerte informado sobre lo último. Haznos caso, nosotros nos bañamos con jabones Don Gato, nuestros hijos se bañan con jabones Don Gato, todo el mundo en casa está oloroso y feliz gracias a los jabones de Jabonera Don Gato. Váyase a bañar. Mira, ajá. Fíjate, esto es interesante este próximo tema, porque se aprobaron en el cierre de sesión unas enmiendas a la Ley 60, que es la Ley de Incentivos Contributivos, que incluye, obviamente, las leyes 2022, las antiguas leyes 2022, que son los incentivos contributivos a las personas que se mudan a Puerto Rico en su carácter individual y a las empresas que desde Puerto Rico exportan servicios o bienes y tienen un trato contributivo preferencial. Es curioso porque esas leyes solamente existen en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico gracias a nuestro estatus colonial territorial. De hecho, la exención de contribuciones en Puerto Rico no es gracias a Lela, es gracias a la ley Jones también. Sí, que crean un sistema. No, yo creo que no. Yo creo que los casos insulares y otro tipo de cosas. Anyway, también precede a Lela. Pero esencialmente, el gobierno PNP de Luis Fortuño, hace ya 12 años, estableció una ley donde usted se muda a Puerto Rico y usted no paga impuestos federales. Y adicional a eso, usted firma un contrato con el gobierno de Puerto Rico, mediante el cual, hasta el 31 de diciembre de este año, usted paga 0% de impuestos en capital gains y 4% de impuestos en el resto de sus ingresos. Esa ley, obviamente sabemos que ha tenido sus críticos, ha sido muy controversial a través de los años, pero también tiene sus acólitos y personas que hablan. Ha habido estudios privados y estudios del gobierno que hablan de que esa ley en Puerto Rico, que no ha traído a tanta gente, porque realmente estamos hablando de son como 5,000, 6,000 personas que se han acogido a los beneficios de esa ley en 12 años, pero que esas personas y las empresas que han traído a Puerto Rico han generado 60,000 empleos, generan docenas de millones de dólares en inversión al año. Han diversificado los ofrecimientos y en Puerto Rico ahora hay unas empresas que no existían antes y también han ayudado en el tema de real estate, han comprado casitas grandes, han convertido le han dado financiamiento a negocios locales, han comprado negocios locales. Y yo les confieso que de yo estar 100% en contra cuando se aprobó la ley, con el pasar del tiempo y haber visto el ecosistema y haber conocido a algunas personas, pues no me siento que estoy ahora mismo 100% en contra. Yo le he hablado aquí. Mira, es la sección 937
933 del Internal Revenue Code es la que estableció que en Puerto Rico no se pagan impuestos federales. Sí, yo he hablado de esto anteriormente. Yo trabajé por muchos años, o sea, Noticel cuando lo compra un ley 2022, ¿verdad? En la versión donde yo trabajé por varios años. Y te tengo que decir que, o sea, por no decir todo el mundo en las empresas que están afiliadas a ese grupo, eran puertorriqueños, pagaban muy buenos salarios, muy buenos beneficios, y estábamos aportando al país, se estaba aportando al país, ¿verdad? Yo no sé si eso hubiese sido así si no tuvieses un decreto contributivo para poder invertir, ¿verdad? En la isla. Pero hay gente y hay gente. Hay otros que no, ¿verdad? Como el tipo que mató el perro allá en el campo de golf. Hay gente y hay gente, como todo en la vida. Claro. Como todo en la vida. Pero claro, es fácil demonizar este asunto porque pues por ahí el tema de la gentrificación, el desplazamiento, ¿verdad? Todo eso se ha mezclado. Y tú tienes un enemigo perfecto en los leyes 2022. Claro. Importante algo, Luisito, antes de seguir, lo hemos explicado aquí en varias ocasiones. Capital gains no son salarios. No. ¿Okay? Capital gain es, yo invertí en Jabonera Don Gato. Jabonera Don Gato, yo le puse, qué sé yo, una cantidad de dinero. Y Jabonera Don Gato, al final del año, después de pagar todos sus gastos, sus utilidades y todo ese tipo de cosas, Jabonera Don Gato tiene una utilidad, ¿verdad? Tiene un dividendo, tiene una ganancia. No, vamos a decir que se lo vendían a Unilever. Se le vendía a Unilever. Los Jabonera Don Gato se lo vendían a Unilever por 10 millones por 10 millones de pesos. ¿Qué pasa? Yo soy el dueño de Jabonera Don Gato y tengo un decreto contributivo. Yo no voy a pagar capital gains, ¿verdad? Yo no voy a pagar impuestos sobre lo que Unilever me pagó. Por la compra. La ganancia de Jabonera Don Gato. Exacto. Porque es la ganancia, ¿verdad? Porque si Jabonera Don Gato tenía deuda, si no lo que sea, pues es la ganancia. Yo no voy a pagar capital gain sobre eso. Correcto. En el resto de los ingresos, es decir, si yo en Puerto Rico, aunque soy dueño de Jabonera Don Gato, Luisito me contrata por servicios profesionales. O te paga un salario. O me paga un salario, lo que sea. Gerente de venta. Gerente de venta. Yo pagaría un 4% sobre esos ingresos. ¿Verdad? Y adicional a eso, pago impuestos de propiedad, pago CRIM, todas esas cosas, pago sales tax. Pago sales tax, claro. Por ejemplo, ¿y por qué estoy mencionando esto? Porque ahora cuando veamos uno de los buenos días Puerto Rico que ocurrió ayer y de las enmiendas que se aprobaron en el Senado, hay que entender bien de dónde son los ingresos y de dónde se computan los ingresos y salarios. Los asalariados en Puerto Rico o servicios profesionales en Puerto Rico, pagamos impuestos. Pagamos más impuestos, claro que sí, que los que tienen en el decreto. Pero los que tienen el decreto también pagan todo lo demás. Pagan IBU, pagan CRIM, pagan todas esas cosas. Que tienen estrategias para quizás, por ejemplo, si tienes una propiedad de alquiler y la pusiste en una LLC, que esa LLC tiene el decreto o esa LLC es tuya y tiene el decreto, pues sí, claro. Pero aún así tienes que pagar el CRIM, tienes que pagar, si tú eres un Airbnb, tienes que pagar los impuestos de turismo. O sea, no están exentos de todo, ¿me entiendes? Dependiendo de la industria donde estén operando. Dicho eso, cerrando ese paréntesis, se aprueba esta enmienda. Contrario a lo que está diciendo ciertos sectores en Puerto Rico, de que no van a pagar, sí van a pagar. De hecho, ayer el viernes lo explicábamos en el panel de Guayabera, que la enmienda lo que hace es que clarifica un lenguaje que va a ponerlos a pagar a partir de cierta fecha. Hay unos decretos que pagan. Hace varias cosas la ley, pero esencialmente quita el 0% de los capital gains y lo sube a 4%, comenzando el 1 de enero del 2026. Porque recuerden algo, esta ley no es automático que tú te mudas a Puerto Rico y ya te dan la ley. Tú tienes que someter tu caso ante el Departamento de Desarrollo Económico y luego de que el Departamento de Desarrollo analiza tu caso y lo evalúa, te entrega un decreto que esencialmente es un contrato, que el gobierno de Puerto Rico se compromete por X cantidad de años a darte esta tasa de impuestos. Y ese contrato, el gobierno de Puerto Rico no se puede echar para atrás. Incluso estas enmiendas a la ley aplicarían del 1 de enero en adelante. Así que toda la gente que ya entró o todos los que entren hasta el 31 de diciembre estarían bajo la ley actual y los que entren después del 1 de enero estarían bajo la ley futura. Se hacen otras enmiendas técnicas y hay un tuit de Tomás Rivera Chats, porque la han tirado fuerte a Tomás Rivera Chats, que esencialmente también creo que esta ley ahora obliga que antes de solicitar el decreto compres propiedad en Puerto Rico. Tienes que tener una casa en Puerto Rico antes de solicitar el decreto. Segundo, que la casa no puede ser vía una LLC, que tienes que comprarla en tu carácter personal. Y ahí es que Rivera Chats escribe una monselga explicando la justificación de ese tema, porque él dice que el asunto con
que lo comprara una LLC la casa es que cuando la vendía, entonces tenías un capital gain, pagaba 0%, no estabas pagando ningún tipo de impuesto, no había visibilidad con el crimen, unos temas. Honestamente, no estoy tan seguro. Pero si este proyecto se convierte en ley, está haciendo menos atractivo la ley 60, by the way. Porque está poniéndole más requisitos y más cortapisas y más obstáculos para que usted tenga la ley 60. La ley 2022, antes de convertirse en la ley 60, había sufrido varias enmiendas. Una de ellas fue muy criticada en algún momento dado porque se había eliminado. En un momento dado, la versión original tenía un requisito de empleo, de crearle empleo, de crear empleo en Puerto Rico. Y me parece que para la era de Ricardo Rosselló se enmienda y se quita ese requisito. Pero se aumentó, por ejemplo, la aportación que tienen que hacer a entidades sin fines de lucro todos los años. $15,000 al año. Creo que hay unos que donan $10,000 y otros que donan 15, lo que sea. Nada. Vamos a poner el tuit de Tomás Rivera Chatz un poco, porque parecería ser que él está tratando de capturar, o que ellos lo que están, o él lo que está tratando de explicar es capturar lo que se llama una venta simulada. Correcto. Esencialmente lo que dice Luisito, yo soy dueño de la casa y cuando la voy a vender la puse en una LLC. Esto es una práctica bien común en Estados Unidos, pero en Puerto Rico se está proliferando mucho más, que la gente está comprando sus propiedades a través de LLCs. Y lo hacen, no tan solo gente de Ley 22, lo hacen puertorriqueños normales. Correcto. Y no necesariamente es para poner la casa a alquilar, simplemente lo hacen porque usted se conectará al Zoom de vez en cuando con nosotros, hemos tenido bastantes segmentos de puestos para la real estate que hablamos de, y hemos entrado a casos específicos como el de Daddy Yankee, que fuimos a ver todas las propiedades que están en cargo de Daddy Yankee, son como 44, y nos decimos, ¿por qué no carajo están en una LLC? Porque están todas a nombre de él y anyway, pues. Hemos visto hasta las de las influencias favoritas. También. Por ahí, ajá. Ok. Esto es público. Esto es público, Corillo. Esto es público. Sí. Nada. Vamos a darle para abajo a esa monselga, porque claramente esto lo escribió también en ChatGPT. Dale por ahí para abajo, un área gris, subterfugio, qué sé yo. Si quieres, hay una lista, Wilton, al final del tweet, ay. ¿Qué provoca esto en los mercados y escenarios fuera de la ley 60? Lo que dice Tomás es que está creando una competencia desleal en el mercado de bienes raíces. Está evitando que paguen contribuciones sobre la venta de una casa. Déjame parar ahí un momento, porque, ¿qué pasa? En Puerto Rico, cuando yo compré mi apartamento y yo solo compré el desarrollador, pues se hizo una escritura pública de compraventa que el desarrollador inscribió en el registro de la propiedad. Y desde ese día, en el 2010, la propiedad pasó en un documento, en un registro público del desarrollador de mi edificio a Luis Herrero Acevedo. Y está la fecha cierta, y está la hipoteca que yo saqué con el Banco Santander en ese momento, y está el % de interés, y es un documento público y todo el mundo sabe. Si yo tengo ese apartamento en vez de a nombre de Luis Herrero, a nombre de Luis Herrero LLC, pues Jonathan Lebrón quiere comprar el apartamento, pues Jonathan Lebrón me compra el 100% de las acciones de Luis Herrero LLC. Él tiene el 100% de las acciones y yo nunca voy al registro de la propiedad y nunca le digo que hubo una transacción. Así que el gobierno pierde visibilidad en esa transacción y en teoría pierde visibilidad en poder cobrar también impuestos sobre ese capital, etcétera. Entonces, por ejemplo, si Luis hace eso, Luis pagaría, como Luis no tiene el decreto de ley 2022, Luis pagaría un 15% sobre el dividendo. Sobre la ganancia de capital. En el caso de los que tienen decreto, aquellos que tengan 0 o 4% no pagarían. Y esto, ¿verdad? En teoría, si uno lo mira desde ese punto de vista, pues resolvería un problema. I guess. De hecho, un problema que critican la izquierda y Victoria Ciudadana y el PIB. Uno de los planteamientos que hace es este asunto de las ventas simuladas y cómo se utilizan para pasar por debajo del radar el asunto. Tampoco paga sellos. Paga sellos, notarios, crimen, todas esas cosas. Así que, ¿verdad? Los pobres notarios están también montados en tribuna. Ok. El tema del crimen, evitan pagar la tarifa del notario y también convierten a los corredores de bienes raíces en brokers de acciones en vez de bienes de corredores de bienes raíces. Importante entender esto porque en Puerto Rico se ha proliferado el tema de las ventas cash. Y cuando son las ventas cash, que usualmente, ¿qué pasa con las ventas cash? Pues hay gente que tiene, sí, 300 mil pesos chocado en una cuenta y los saca, es un wire transfer y se lo pasa al vendedor. Pero hay mucha gente cada vez más que está utilizando las LLC y parquea dinero allí como acciones, lo que explicó Luis. Y entonces utilizan la LLC para adquirir la propiedad, la parquean ahí y le pagan cash, o se hacen un préstamo contra la LLC para financiar la propiedad o pagarla, ¿verdad? Y eso tiene unas implicaciones contributivas a futuro, porque no es lo mismo tú pagar una propiedad o tú comprar una propiedad o vender una propiedad o
pagarte a ti mismo como un préstamo que te está haciendo una LLC. ¿Verdad? Hay mucha gente que monta este tipo de estructura y se convierte, un asset se convierte como en deuda y tú puedes, ¿verdad?, tomar créditos, deducciones, etcétera, etcétera, etcétera. Nada, tema bien complejo, pero lo que quiero decir con esto es que me está llamando la atención que Tomás, después de haber aprobado la enmienda y que le introdujeron enmiendas técnicas en sala y para que va para comité de conferencia, esté planteando este asunto. Y me parecería a mí que yo creo que esta enmienda se va a quedar pendiente para la próxima sesión. Could be. Porque es un montón. Y hay cosas técnicas aquí que yo me imagino que se requieren un poco de pensamiento y de traer a Hacienda, y de traer al DEC, y de traer al CRIM, y de traer a un montón de gente. Así que, si eso es así, pues a lo mejor los amigos que estaban peleando esta semana por la ley 2022 y la ley 60, pues estaremos con el régimen anterior. Pero es curioso que la misma semana que Rivera Chat está diciendo que hay que hacer en los estados para asegurar la ciudadanía, esa misma semana extendió por 30 años la ley de 20. Pero Cristian Sobrino dijo ayer, el estatus actual. Sobri se montó en tribuna en el panel de Guayabera diciendo, cuando negociemos el estatus y la transición, entre los goodies que vamos a negociar va a ser la ley 60. Ok. Sí, eso fue lo que le dijo Fortuño a él en la entrevista de... Acuérdate que estamos reviviendo la estadía criolla, corillo. Estamos reviviendo la estadía criolla. Vaya. Vaya. No, está chulo. Pero en general, y yo creo que con esto quiero terminar, sí. Yo sé que es el cuco perfecto para mucha gente, pero a mí me convenció. Yo creo que ya llevamos 12 años en este tema y que no podemos olvidar, porque es también parte de lo que la gente se olvida en este debate, que las empresas puertorriqueñas pueden acceder a la parte de exportación y pueden acceder al 4% si usted monta una empresa que es desde Puerto Rico, aunque sean 100% puertorriqueños los dueños. Si desde Puerto Rico usted exporta bienes o servicios, es muy probable que usted pueda acceder a los beneficios de la ley 60 y tener un trato preferencial sobre impuestos. Así que, pues nada. De eso se trata la vida, ¿no? De uno evolucionar en sus posiciones cuando la evidencia habla por sí sola. Bueno, mira Victoria Ciudadana, que evolucionó. O sea, era la buena y ahora no. En este tema no. Y dice aquí, mira, que si, de hecho, si eres contratista de una compañía, lo puedes pedir aunque sea un one person shop. Si tú desde Puerto Rico estás trabajando en una compañía de Estados Unidos por contrato, pues usted en tu carácter individual, pues haga una LLC mejor. Porque te piden... One person, one member LLC puede pedir el decreto. Sí, porque particularmente, porque parte de lo que por ejemplo, Esquilín ha explicado en varias ocasiones es que lo que está sujeto a exportación, usted tiene que separarlo aparte y requiere un andamiaje de contabilidad complejo. Un dolor de cabeza. Y lo que se recomienda es que usted haga una entidad aparte para esos servicios de exportación y pase por ahí. Por ejemplo, yo exporto servicios de consultoría. Lo que pasa es que para yo poder solicitar la ley 60, el 60% del negocio que hace mi empresa tiene que ser la exportación, y aunque he tenido campañas y clientes grandes fuera de Puerto Rico, pues nunca he llegado a ser el 60%, así que nunca he solicitado. A veces he pensado crear una subsidiaria nueva solamente para el negocio que genero fuera de Puerto Rico, pero pues no lo he hecho. Realmente no lo he hecho por vagancia o porque a veces el volumen no lo amerita. Así que hablé con un buen contable, Esquilín es uno. No hablé con el contable de la ex secretaria de Estado. Con ese no. Vamos a la pausa y vamos con el último tema. Puesto es problema entre ustedes por la Superfarmacia Isla Verde, que ahora tienen que ir en persona al Departamento de Salud para solicitar las licencias. Ubicada en la marginal Villa Mar en Carolina, esa es la farmacia que se ve desde la Valdoriotti de Castro, muy cerca de la Panadería España, con una cruz verde allí. La doctora Brenda Cruz, farmacéutica, y su atento personal le brindarán el cuidado farmacéutico que usted necesita. Sus consultas farmacéuticas serán atendidas por ella y se encargará que usted se adhiera a su terapia de medicamentos. Y si llegan allí y dicen que los mandó Jonathan o que los mandó Luis para que le den un trato VIP. Hace poco, cuando volvió de Perú, que me dio algo bastante malo, que yo creo que fue influenza, Jonathan me mandó para allá y allí la doctora me recetó un mejunje, 34 mezclas, y ya en 2 o 3 días me estaba sintiendo mucho mejor. Así que apoya a una farmacia netamente puertorriqueña, la Farmacia Isla Verde. Y recuerda que además de productos farmacéuticos, la farmacia cuenta con un mini mart bien surtido, con todo lo que necesitas para un día de playa en Isla Verde. Así que date la vuelta por la Farmacia Isla Verde en la marginal Villa Mar en Isla Verde. Bueno, vamos rapidito con este tema.
porque siento que ya todo se ha discutido. Pero nosotros hablamos bastante en la radio. Hicimos un preview en el episodio del domingo pasado, pero no hemos hablado todavía aquí en Puestos por el Problema porque la elección fue el martes, pero el martes en la primaria para la alcaldía de la ciudad de Nueva York del Partido Demócrata, el legislador estatal Zohran Mamdani fue electo abrumadoramente, aunque no logró el 50% del voto en la primera ronda. Venció cómodamente a su principal opositor, el exgobernador Andrew Cuomo, por más o menos 8% del voto. Va a ser certificado la semana que viene cuando se cuenten los votos de segunda, tercera y cuarta ronda. Va a sobrepasar fácilmente el 50% y ya es oficialmente el candidato al Partido Demócrata a la alcaldía. La elección se celebra en noviembre. La elección ahora mismo, en teoría, es contra el incumbente Eric Adams. Eric Adams fue electo como demócrata hace 4 años. Fue un candidato que aprovechó una ola más centrista, más moderada. Él era policía, él se lanzó, ¿verdad?, con temas específicos de seguridad, una revuelta en contra de los que hablan de defund the police. En aquel momento su victoria se vio como una victoria del ala más moderada del Partido Demócrata, pero rápido en su administración resultó ser un corruptín, tanto así que la propia administración demócrata de Joe Biden lo acusó por recibir regalos y sobornos del gobierno de Turquía, a cambio de tratos favorables para ese gobierno en la ciudad. Recuerden que pues Nueva York es la sede de la ONU. Todos los gobiernos del planeta tienen propiedades y embajadores que viven en Nueva York, y oficinas y consulados, etcétera. Y entonces pues básicamente por lo que acusaron al alcalde fue que a cambio de que le pagaran pasajes en Turkish Airlines y estadías en los hoteles más cabrones de Estambul, el alcalde facilitó unos permisos y echó para atrás unos requisitos de bomberos, etcétera, para un consulado del gobierno turco en Nueva York, entre otros asuntos. El alcalde Adams negoció con la administración de Donald Trump al principio del cuatrenio, básicamente que el gobierno de Nueva York iba a cooperar con ICE y con todas las medidas anti-inmigración que está llevando a cabo Donald Trump, a cambio de que la administración archivara los cargos, y así fue. El Departamento de Justicia, luego de que llegan a ese acuerdo con el alcalde, archivó los cargos. Eso provocó que 3 fiscales del Departamento de Justicia renunciaran en contra de la decisión, porque acuérdate que la fiscalía que lo acusa es la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, la fiscalía más prestigiosa y con más independencia, o en teoría más reputación de independencia en los Estados Unidos, y tuvo que venir un subsecretario de Justicia desde Washington a archivar los cargos. Y desde ese momento también Eric Adams se desafilió del Partido Demócrata y está aspirando como independiente. También hay un candidato del Partido Republicano que es un loquito. En verdad es un señor bufoncito que usa una boina roja. Las boinas están de moda. Las boinas y la flauta. Pero la flauta dulce, la flauta o el clarinete. La que a ti más te guste, papi. Él se llama Simda, Sadi, whatever. Es un señor que fundó como una patrulla de... Pero ven acá, entre regaño y regaño tocan flauta. Pues me imagino que sí. No, estoy preguntando. Y adicional a eso, todavía está técnicamente, este es el candidato republicano. Sadi es que él se llama, o Sidi, o whatever. Y todavía en teoría está Eric Adams. No, Eric Adams, ya lo dije, está Cuomo. Sí, pudiera correr porque Cuomo, antes de aspirar por el Partido Demócrata como alcalde, él creó un partido nuevo, usando las leyes electorales de Nueva York, y ese partido nuevo ya lo nominó como su candidato. Así que en teoría él pudiera correr bajo ese partido y aparecer en la papeleta de noviembre, aun cuando perdió la... Curtis Sliwa es el nombre del candidato republicano, Curtis Sliwa. Así que básicamente ese es el panorama hoy. Cuomo el martes en la noche aceptó la derrota y felicitó a Mamdani. Al principio habían indicios de que se iba a quitar, de que no iba a intentar buscar la candidatura, pero del martes para acá lo que ha habido es un nivel de churra y de miedo y de prenderse el pelo en fuego de parte de algunos miembros del establishment demócrata, tanto en Nueva York como a nivel nacional,
pero esencialmente de la clase de billonarios y banqueros. Por ejemplo, ayer vi a Larry Summers, el ex secretario del Tesoro de Obama y el expresidente de la Universidad de Harvard, diciendo que una de las propuestas de McDonnell de imponer controles en la renta de Estados Unidos es la segunda peor manera de destruir una ciudad después de los bombardeos. Yo, what the fuck? Bueno, hay gente que cree eso aquí en Puerto Rico. Cabrón, cógete un break. O sea, en Nueva York ha habido control de renta como desde los 40 en diversos sitios. O sea, que tampoco es como que... Pero como que, o sea, básicamente está reaccionando como si McDonnell hubiera puesto una bomba nuclear el martes en Nueva York. Y eso es lo más curioso que me llama la atención, porque si fuera al revés, si hubiera ganado Cuomo, estaría todo el establishment demócrata diciendo vote blue no matter who. Claro. ¿Verdad? Entonces, como que siento que se me han salido de control los muchachos con las reacciones. Como que, mano, el tipo ganó, los electores lo prefirieron y votaron por él. Incluso es bien loco que en las áreas con mayor riqueza y con mayores ingresos fue donde mejor le fue al tipo. O sea, en las áreas con ingresos menores de $50,000 votaron por Cuomo. Los ricos votaron por pana. Tú sabes, y es como... Los ricos y los más educados también, porque son áreas... Y entonces ellos sí puso una portada, comparó la portada que hizo el New York Post el día después de que ella ganara con la portada del día después de que ganara McDonnell y dijo, miren, es la misma portada. Y en verdad ellos sí, que ganó el 18. Mano, ellos sí se ha moderado. Ellos sí ya no es una rebelde sin causa. Ellos sí ya trabaja en conjunto con su liderato congresional. Al principio estuvo en pelea, pero se dio cuenta y en gran parte, y digo, eso es lo que comentan mucha gente, en gran parte porque Nidia Velázquez la coge como su padawan y la va llevando. Pero sí, o sea, como que yo creo que ella no sé, ella se ha ido moderando bastante. Bastante. Me imagino que es como quiere correr para el Senado, retar a Chuchu. No, y en verdad, y de nuevo, un poco aquí, habiendo trabajado con datos políticos, mira, ahí está el tuit de ellos, sí, comparando las portadas. Le pusieron Red Alert a ella cuando ganó, porque es comunista en teoría. Y entonces ahora NYC SOS, el día de que McDonnell ganó. Una cosa es tú hacer campaña y prometer villas y castillas y ser una campaña idealista y que piensa en unas soluciones, ¿verdad?, que van a cambiar la historia. Otra cosa es gobernar. Cuando McDonnell le toque gobernar, pues se va a dar cuenta que gobernar está cabrón de difícil, sobre todo en una ciudad tan compleja y tan grande como la ciudad de Nueva York. Y la mitad de sus propuestas ni siquiera las va a poder implementar. No. Porque de eso se trata. Eso es el gobierno. Y esa es la democracia. En parte el sistema está construido para que nadie pueda llegar y arrasar como quiera y implementar lo que quiera sin que haya un nivel de control. Digo, véase Donald Trump, porque claro, básicamente miren lo que hablamos al principio del programa. Pero me ha llamado poderosamente la atención la reacción y el miedo que provoca. Y segundo, McDonnell no ganó por ser socialista, ni por ser musulmán. McDonnell ganó porque hizo una campaña espectacular, enfocada y disciplinada en el tema del costo de vida. Y porque el tipo tiene lo que decimos en Puerto Rico, Ángel, tiene personalidad, tiene estilo, tiene caché, enamora con sus cosas y pues, mano, he struck lightning in a bottle, le salió, cogió momentum y lo hizo perfecto y ganó las elecciones. Y creo que hay muchas lecciones que aprender ahí, pero incluso usted puede ser cualquier político en Estados Unidos, en cualquier democracia del planeta y copiar el 100% de las cosas que hizo McDonnell y a lo mejor usted no gana porque a lo mejor le falta algo, le falta ese carisma, le falta ese sentimiento del electorado. Y pues creo que tenemos que todos tomarnos un chill pill. Todo el mundo. Ver qué cosa pasa y, by the way, a lo mejor esa coalición de billonarios republicanos y moderados pueden lograr que el corrupto Eric Adams sea reelecto en reacción al ultraliberal de McDonnell. Puede pasar, de eso se trata y veremos cómo hace la democracia. Pero si McDonnell se convierte en alcalde, eso no va a significar el fin de la ciudad de Nueva York como la ciudad más grande y más importante de los Estados Unidos y como el núcleo financiero del planeta. Tienen que pasar demasiadas cosas antes de que eso ocurra y pues no sé, creo que todos y todas debemos cogerlo suave, darnos un porro y bajar. Y calmarse. Bajen, muchachos, todo va a estar bien, no se me agiten. No se me agiten. Nada, esos son mis pensamientos, señor presidente. Yo al final lo único que voy a añadir es suave con las comparaciones y extrapolar lo que pasó en Nueva York con McDonnell y con Puerto Rico.
no caigan en la trampa, tanto los que están reaccionando como Cristian Albelo, por ejemplo, que lleva lloriqueando una semana, como los que están diciendo que que hay alguien que se parece a Madani aquí en Puerto Rico, que no es Manuel Natal. Porque la realidad es que la ciudad de Nueva York es única, en términos generales, ¿verdad? Y esto es una primaria del Partido Demócrata. O sea, vamos a ver, esperen todavía al resultado de la elección general. Lo que yo sí te diría es que en términos de las lecciones aprendidas, váyanse a sus redes sociales para que usted vea cómo él corrió su campaña desde el punto de vista de la ejecución de la campaña. Que me parece que todo el mundo, incluyendo nosotros, que no somos políticos, todo el mundo debe tomar nota de cómo este muchacho, una campaña bien real politics, low key. Sí habían videos bonitos, bien grabados, pero habían videos cutres que se veían hasta mal grabados ahí. Pero que la autenticidad y la cercanía con el electorado y él mostrarse allá afuera como una persona accesible, no tan manufacturada, eso vende. Y en la era de las redes sociales y los algoritmos, eso mueve. Y eso fue lo que terminó derrotando a Andrew Cuomo al final del día, ¿verdad? Las propuestas, los sustantivos, el electorado de Nueva York va a tener que, ¿verdad?, pasar juicio sobre eso. Pero la realidad es que ya no. Y hay que ver. Y cójalo suave. Relájese. Total, usted no vota allí. Exacto. Ni usted paga sus impuestos en Nueva York, porque vi al pájaro de Jorge Rodríguez. ¡Oh, no! Señor, usted no paga los impuestos en Nueva York. No sea ridículo. Y adicional a eso, tomando como bien forzado ese 3 de esta mañana en Reddit Puerto Rico, de quién es el más dano en Puerto Rico. Aplicar el caso de Nueva York a otro sitio es medio ridículo porque Nueva York es una ciudad que el 40% de las personas son inmigrantes, que es una ciudad obviamente mucho más rica que la mayoría de todas las jurisdicciones del planeta y que incluso es una ciudad también mucho más joven. Por ejemplo, Puerto Rico es un país pobre, mucho más viejo, con unas ideas mucho más particulares, donde los partidos se organizan por estatus. Así que decir que mañana va a llegar Madani y va a ganar las elecciones, pues no necesariamente es verdad. Incluso me parece que el mejor ejemplo o lo más parecido a Madani recientemente en Puerto Rico fue Juan Dalmau, no por el socialismo, sino por el estilo de la campaña, su alegría, su energía, su esperanza. Y se quedó a 10 puntos. Así que, muchachos, todo va a estar bien. No hay nada mejor que un día después de otro. Pásalo bien. Nada, vamos a lo hasta ahí, ¿verdad? Sí. Gracias por habernos acompañado. Recuerde, usted pues, nos puede sintonizar de lunes a viernes en Puestos para la Mañana por Radio Isla 1320. De hecho, esta semana ya se anunció la nueva alianza de Radio Isla con Telemundo. Pegados en la Mañana con Mili Méndez se va a estar transmitiendo de 6 a 8 a través de la cadena Telemundo. Eso va a comenzar a partir del 14 de julio. Correcto. Desde nuestro nuevo estudio que vamos a estar presentando ya en las próximas semanas. Creo que el 14 empezamos todos allí. Así que ya más adelante estaremos ofreciendo más detalles y cómo se verá la cosa y toda esa chulería. Patreon.com/puestos por el problema. Esta semana hemos sacado un par de bizcochitos, par de información, que pues, de hecho esta es la fuente oficial de los analistas de otras emisoras, y pues que después se molestan y dicen que somos una porquería, pero la porquería es lo que ellos usan para poder hacer su programa. El próximo martes grabamos, como de costumbre, PPP Extra. Ese martes está confirmado hasta ahora, ¿verdad? Que va a estar con nosotros un invitado de SolarX, de los Solar Bros, que quiere venir y quiere, a diferencia de Manuel Natal, que es un cobardón, pues quiere venir aquí a hablar sobre las cosas que hemos estado hablando de la industria de placas solares en Puerto Rico. Que la fuerza le acompañe. Se me cuidan, muchachos. Bye.